El ejército de Estados Unidos tiene la costumbre de llevar la democracia por envío express. En cualquier momento, un bombardero puede despegar y atacar un objetivo al otro lado del planeta antes de que termines de ver una película larga. Parece imposible hasta que te das cuenta de que no es la velocidad lo que lo hace posible, sino el alcance. Entonces, ¿cómo es eso posible? Sigue viendo y descúbrelo. Estados Unidos no se diseñó precisamente para dominar el mundo. Claro, tuvo mucha suerte con la geografía, recursos interminables, puertos libres de hielo y 2 océanos como guardaespaldas acuáticos. Pero esa ventaja también tiene su lado negativo. Si los enemigos tienen que cruzar un océano para llegar a América, América también tiene que cruzar uno para llegar a ellos. Ahora puedes ver por qué. Durante la mayor parte de su historia, Estados Unidos se mantuvo al margen de la política en el extranjero. Oye, deja de reírte. ¿Cruzar océanos no es barato? Claro, Estados Unidos se unió a la OTAN en 1949, pero antes de eso, aislacionista no es la palabra adecuada. La doctrina Monroe era solo la versión educada de «aléjate de mi territorio». Las cosas empezaron a cambiar mucho antes de que la OTAN fuera siquiera una idea en la mente de Harry Truman. Todo comenzó con lo que llamaron una locura, la locura de Seward. Fue cuando el secretario de Estado, William Seward, compró Alaska a Rusia por casi nada. ¿El costo? $129 millones a valor actual, menos de lo que cuesta hacer algunas películas taquilleras. Los rusos pensaron que se habían deshecho de un páramo congelado. En cambio, le vendieron a Estados Unidos un congelador lleno de oro, petróleo y un siglo de motivos para presumir. Claro, el petróleo es genial. ¿La verdadera ganga? Los bienes raíces. Esas 9 bases militares en Alaska se convirtieron en la plataforma de lanzamiento perfecta durante la Guerra Fría. La forma de Estados Unidos de decir, te vemos. Y todavía son importantes hoy en día. Porque sí, está Rusia y China. Sí, China. Esas pistas de aterrizaje en Alaska, más cerca de Pekín que Nueva York de Los Ángeles. En serio. De repente, Estados Unidos no solo estaba protegiendo sus fronteras, estaba extendiéndose por todo el planeta. Alaska cambió las reglas del juego. Esos océanos ahora son charcos. Solo unos años después de comprar en el pasillo de congelados, Estados Unidos puso la mira en un lugar más cálido. Aloha, el reino de Hawái. En 1875 firmaron el Tratado de Reciprocidad. Sobre el papel, se trataba de azúcar. En realidad, se trataba de estrategia. Estados Unidos se quedó con una tranquila laguna perfecta para los barcos, menos perfecta para la independencia hawaiana. Para 1887, Washington pasó de ser visitante a ser propietario. Uso exclusivo del puerto, carbón, reparaciones, control. Era la versión geopolítica de «solo voy a dejar mis cosas aquí un rato». Estados Unidos ganó la guerra hispano-estadounidense y el tío Sam fue de compras por islas. Hawái fue anexado. Esa pequeña laguna se transformó en Pearl Harbor. Las Filipinas y Guam se unieron a la lista, y Guam es el hijo favorito de Sam. Claro, la isla es pequeña, 210 millas cuadradas, pero está consentida. Tiene todo lo que necesita una fuerza aérea, 2 pistas de aterrizaje, suficiente combustible para llenar 110 piscinas olímpicas de eso que mejor no enciendas. El Pacífico justo en la puerta. Las palmeras son solo un extra. Si la Fuerza Aérea de Estados Unidos fuera un boxeador, Guam sería su pie de apoyo, lo que le permite empezar a lanzar golpes por todo el Pacífico sin perder el equilibrio. Desde ahí, los bombarderos pueden saltar desde su país de origen a cualquier punto caliente del mundo en cuestión de horas. Alrededor de 100 aeronaves están listas en todo momento. En una crisis, 400. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos tomó Puerto Rico, plantaron una bandera en Cuba y consiguieron una base en la bahía de Guantánamo en 1903. De repente, el tío Sam tenía propiedades frente al mar en ambos lados. Conveniente, pero una pesadilla logística. El Cabo de Hornos no es zona de cruceros. Aquí abajo, los 50 furiosos lanzan berrinches de 50 millas por hora y olas de 3 metros en un buen día. Y no hay días buenos. Más al sur, los rugientes 60 también se unen. No navegas aquí a menos que hayas escrito tu testamento con tinta impermeable. Así que Estados Unidos encontró una mejor ruta, el Canal de Panamá, el atajo más grande del mundo. El 6% del comercio global pasa por aquí cada año. Los franceses lo intentaron primero y fracasaron estrepitosamente. Estados Unidos tomó el control, lo terminó y se lució. Es complicado. Técnicamente, Estados Unidos lo devolvió en 1999. Técnicamente, si las cosas se ponen difíciles, sigue siendo la Marina de los Estados Unidos, quien tiene el control. Ahí fue cuando Estados Unidos dejó de tantear los asuntos globales y se lanzó de lleno. Para la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña estaba enterrada en deudas y el tío Sam pagaba la cuenta y tenía las llaves de su patio trasero global. Luego vino la OTAN después. Más alianzas. Hoy en día, Estados Unidos tiene pactos de defensa formales con 51 países.
Son muchos amigos a quienes llamar cuando las cosas se complican, y eso sin contar las relaciones complicadas. Egipto, Arabia Saudita, Taiwán y últimamente India. La guerra de Corea lo impulsó todo. Las alianzas, la logística, la expansión. Ahora, las bases estadounidenses están en todas partes. Al menos 128 en 49 países, solo superadas por las sucursales de Starbucks. Probablemente hay más, pero, ya sabes, es información clasificada. Pero esas bases permiten que Estados Unidos siga estableciendo las reglas. Con puestos avanzados en todas partes, el mundo empieza a verse mucho más pequeño y claramente bajo una nueva administración. Estados Unidos tiene a Europa cubierta como un exnovio obsesivo. Siempre está cerca, siempre revisando. En toda Europa, Estados Unidos está en todas partes. Bases, armas nucleares y 63,000 soldados es como la versión militar de McDonald's. Solo les falta el autoservicio. En Asia Oriental, Estados Unidos tiene más propiedades en Japón que algunas empresas japonesas, y aún así encuentra tiempo para coquetear con Corea del Sur, Filipinas y Australia. Problemas de compromiso, edición global. Luego está el Medio Oriente, la gasolinera del planeta. El 20% del petróleo mundial y casi la mitad del gas navegan bajo la atenta mirada del tío Sam. Turquía, Irak, Bahrein. ¿Tienes oro líquido? Estados Unidos está estacionado cerca. El resultado final es que Estados Unidos no solo está en la banda, está dirigiendo la orquesta. El alcance de Estados Unidos es tan grande que el Imperio Británico estaría sudando bajo sus casacas rojas. Tiene puestos avanzados en los extremos literales de la Tierra, como la base espacial Pitufik en Groenlandia, donde hasta los osos polares necesitan GPS, población alrededor de 150 soldados y una cafetera muy cansada. La vida nocturna son las auroras boreales, y la descripción del trabajo es: vigila el cielo y espera que no aparezca nada malo. Y hablando de trabajo, si te gustan estos recorridos por el mapa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Aparentemente, no puedes poner explorador de Google Earth como un cargo para deducir impuestos. Durante la Guerra Fría, este puesto helado estaba lleno. 6,000 soldados demostrando que la congelación forja el carácter. Hoy en día, es más tranquilo, principalmente advertencias de misiles y vigilancia espacial. Aún no se han visto extraterrestres, pero la pista todavía cumple su función. Es lo suficientemente grande para bombarderos, es lo suficientemente larga para bombarderos, y perfecta para aviones de carga, incluyendo el gigante C-5 Galaxy, el Amazon Prime de la proyección global. Estas cosas mueven todo. Tropas, tanques, combustible, lo que sea que mantenga al circo volante en el aire. Si la Marina no puede llegar, la Fuerza Aérea simplemente vuela y dice: nosotros nos encargamos. El C-5 incluso puede tragarse un tanque Abrams entero. Un avión hace eso y es logística. Yo lo hago con una rebanada de pizza y de repente es preocupante. Regresemos a los bombarderos. Hay otra base, una menos remota que Pitufik, pero sigue siendo el tipo de lugar donde tu GPS pone los ojos en blanco. Ve hacia el sur desde Groenlandia hasta Islandia. Ya sabes, la que sí es verde. En la península de Reykjanes se encuentra la estación aérea naval de Keflavik. Está más ocupada de lo que esperarías para un lugar conocido principalmente por sus volcanes, sus precios bajos y su clima existencial. En 2019, un bombardero B-2 Spirit hizo una breve visita. Le gustó lo que vio y se negó a irse, lo que significa que algo está pasando. El B-2 no es precisamente un invitado que requiera poco mantenimiento. Es el equivalente militar de un perrito de diseñador. Necesita atención constante, iluminación perfecta y hangares con control de clima solo para evitar que se le pele la piel. Y ahora, Keflavik ya tiene lista la sala de retoques. Entonces, ¿por qué todo este esfuerzo por una tundra azotada por el viento y un montón de volcanes en su fase temperamental? Bueno, en la geopolítica, la ubicación lo es todo. Aunque los vecinos sean en su mayoría frailecillos, Alaska, Pitufik y Keflavik son como trucos. Cada uno le permite a la Fuerza Aérea de Estados Unidos acortar el viaje hacia cualquier lugar que realmente preocupe. Supongamos que Xi Jinping mueve ficha contra Taiwán. La Fuerza Aérea de Estados Unidos necesita apoyo fuera de sus bases regionales que, seamos honestos, ya estarían recibiendo algunos impactos de misiles chinos. Pero hay un problema: la tiranía de la distancia. Y no es el intento de una banda de death metal de hacer una balada poderosa. Es el término real que usan los expertos. China puede pelear en su propio patio trasero. El tío Sam tiene que cruzar el planeta solo para presentarse. De Los Ángeles a Shanghái son casi 10.600 kilómetros de ¿ya llegamos? Para Estados Unidos eso es mucho dinero y combustible gastado. Es arriesgado, costoso y seguro que hará que alguien en Washington piense: ¿realmente vale la pena? Pero el tío Sam la tiene fácil. La distancia entre Anchorage, Alaska y Shanghái es de aproximadamente 6.900 kilómetros. ¿Por qué Anchorage? Ahí es donde está la base de la Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson.
Supongamos que China no es el problema. Tal vez Putin empieza a mirar más partes de Europa para conquistar. Llevar tropas estadounidenses hasta allá sigue siendo un dolor de cabeza logístico. De Boston a Vilna, Lituania, son aproximadamente 6.600 kilómetros. Eso es mucho tiempo para ver películas en el vuelo. Pero si salen desde Keflavik, de repente, el mundo se hace más pequeño. La distancia se reduce a poco menos de 2.900 kilómetros prácticamente al lado. Por eso esos antiguos exploradores arriesgaban congelarse y sufrir escorbuto persiguiendo los pasos del noroeste y del noreste. La cima del mundo puede estar congelada, pero es más rápida. La distancia entre continentes se reduce cuando tomas el atajo en vez de la ruta panorámica. Estados Unidos se dio cuenta de eso. Sus rivales, no tanto. A China le encanta llamarse a sí misma una potencia casi ártica. Eso es como si yo me llamara casi Mr. Beast, pero por mucho marketing que hagas, no vas a atravesar el hielo marino. Rusia técnicamente puede, pero tiene puertos que se congelan la mitad del año y ponen sus ambiciones en hielo. Estos dos socios sin límites tienen bastantes límites, porque a diferencia de Estados Unidos, ellos no controlan los puntos estratégicos de los que dependen sus economías. Solo terminan asfixiados por ellos. Este es el Estrecho de Malaca. Es el primo superdotado del Canal de Panamá. Por aquí navegan 3.5 billones de dólares en comercio cada año. Todo pasando por esta sola vía acuática. Cuello de botella, 10 barcos por hora entrando o saliendo. Pero hay un país que depende de esto más que nadie. China. 2/3 de su comercio pasan por aquí, el 83% de su petróleo y la mayoría de su gas natural. Para Pekín, esto no es solo una ruta marítima, es una prueba de estrés. El peor escenario, la Marina de Estados Unidos echa anclas cerca y apaga el interruptor. Eso lleva décadas quitándole el sueño a China. Incluso tiene un nombre, el dilema de Malaca. Así que ha intentado encontrar una solución. Rutas terrestres con Rusia, naturalmente, pero eso tiene que venir de Siberia, que es un lugar realmente difícil para hacer negocios. Mira mi video sobre eso. Entonces había que pensar en un plan B. En 2013, Xi Jinping lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta, el intento de China de convertir el comercio global en su propia red de entregas. La joya de la corona, el Corredor Económico China-Pakistán, o CPEC. La idea era simple: saltarse por completo el Estrecho de Malaca. Los barcos descargan en el puerto de Gwadar, en Pakistán. Luego, el petróleo y el gas cruzarían por tierra hasta la provincia de Xinjiang, en China, un atajo a través de montañas y desierto. Es el intento de China de saltarse las reglas y burlar a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, vamos hacia el sur. Esta es una de las islas más remotas y controvertidas del mundo. Diego García, a 2.200 millas de la costa del este de África, justo en medio de la nada y a medio camino de Indonesia. Alguna vez fue una colonia de leprosos francesa, ahora es el pedacito de arena mejor ubicado estratégicamente del mundo. En 1965, el Reino Unido compró Diego García a Mauricio. Compró es la palabra clave aquí. Luego, Gran Bretaña le concedió la independencia a Mauricio. ¡Qué buen momento! Para 1966, Estados Unidos ya había apartado la isla. El único problema, 1.000 isleños ya vivían en esa roca desierta. ¿La solución? Reubicación, al estilo imperial. A los que se fueron no se les permitió regresar. Al resto los expulsaron. Incluso mataron a los perros para fomentar la cooperación. Para 1971, el paraíso ya estaba pavimentado. La isla tenía una pista de aterrizaje nueva y reluciente. 1.000 personas perdieron sus hogares para que una superpotencia pudiera estacionar sus bombarderos. Colonialismo con posquemadores incluidos. ¿Por qué tanto problema por una isla remota? Claro, recuerda que la ubicación lo es todo. Mira dónde está Diego García en comparación con CPE. Prácticamente le está echando una mirada desafiante. El proyecto de China en Pakistán no ha salido exactamente como esperaban. Un ferrocarril no llegó a ningún lado. El puerto de Gwadar está perdiendo dinero como un criptóbro. Pero supongamos que China logra que funcione. Ya sé, pero sigue el juego. Todavía tiene un problema enorme. Diego García, y está lleno de suficientes juguetes como para arruinarle el día a Pekín. 4 hangares para B-2 con control climático, 2 pistas largas, bombarderos, cazas, aviones cisterna, transportes. Todo vuela desde aquí. Reservas de combustible tan enormes que si Estados Unidos no fuera dueño de Diego García, alguien ya estaría haciendo planes de invasión en una servilleta. Es menos una base y más un martillo flotante en medio del Océano Índico. Es el portaaviones insumergible de Estados Unidos en el Océano Índico. Si las cosas se pusieran difíciles, la Fuerza Aérea de Estados Unidos podría asfixiar las líneas de suministro de China desde aquí, sin problema. ¿Coincidencia entonces que Pekín de repente descubriera su profunda preocupación por la soberanía de Mauricio?
No, no lo creo. Pero apoyar la reclamación de Mauricio sobre Diego García no se trata solo de justicia para los antiguos isleños. Se trata de avisos de desalojo para Estados Unidos y el Reino Unido. Incluso si China lograra eso, no resolvería su problema. Estados Unidos pudo haber refunfuñado cuando Gran Bretaña aceptó devolver las islas a Mauricio. Pero es difícil preocuparse cuando tienes rutas alternativas en todos los océanos. Regresemos al otoño de 2001. Una época extraña y llena de enojo en Estados Unidos. Por primera vez desde 1812, alguien cruzó un océano para atacar el territorio continental. Así que Estados Unidos decidió devolver el favor por aire. El 7 de octubre, el Spirit of America despegó de la base de la Fuerza Aérea Whiteman en Missouri. Era un bombardero B-2 construido para una sola cosa: alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar. El B-2 es un tanque de gasolina volador con alas. Puede recorrer 6.900 millas sin detenerse. El diámetro de la Tierra es de 7.900 millas. Esta cosa casi puede volar al otro lado del planeta de un solo viaje. Olvídate del trayecto Nueva York-Londres. Piensa en Nueva York-Tokio con espacio para las piernas. Esto fue justo después del 11 de septiembre. ¿El destino? Afganistán. Y el B-2 iba bien armado. Llevaba 16 bombas JDAM guiadas por GPS cada una, un mensaje de precisión de no se metan con nosotros para las defensas aéreas de los talibanes. Pero toda esa potencia tenía un precio: el alcance. De repente, el planeta se sentía mucho más grande. 4 horas después de salir de Missouri, el Spirit of America llegó a la costa de California justo a tiempo para encontrarse con otra obra maestra de la Fuerza Aérea, la gasolinera voladora. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene alrededor de 600 aviones, cisterna 3/4 partes del total mundial. Sin ellos, esas bases lejanas serían poco más que estacionamientos costosos. El primer reabastecimiento ocurrió al amanecer. La misión se mantuvo en la luz del día a propósito. La melatonina y los aviones de $1.000 millones no se mezclan. No quieres que tus pilotos se queden dormidos en medio de un ataque global. El bombardero se reabasteció de nuevo sobre Guam, luego sobre el estrecho de Malaca, algo que hoy haría que la presión arterial de Pekín se disparara. Luego hizo una última parada en el aire cerca de Diego García, donde siempre hay aviones cisterna listos. Ya lleno, giró hacia el norte rumbo a Afganistán. Para entonces, los pilotos llevaban más de 24 horas en el aire. Cuando llegaron a la costa de Pakistán, se tomaron lo que llamaban pastillas para animarse y mantenerse despiertos. La cafeína simplemente no es suficiente cuando tu oficina es un bombardero furtivo. En un viaje tan largo, algo tenía que cambiar. Y así fue. Para cuando el Spirit of America llegó a su zona objetivo, el 70% de los objetivos habían cambiado. Así que, al caer la noche, los pilotos reprogramaron sus CADAMs en pleno vuelo. Nada ejemplifica mejor un trabajo de alto estrés que rehacer la tarea mientras cruzas continentes. Soltaron su carga sin ser detectados, ayudaron a asegurar la superioridad aérea y comenzaron el regreso a casa, hasta que llegaron nuevas órdenes. Quedaban 4 JDAMs, 4 nuevos objetivos. Misión aceptada. El combustible se estaba agotando. Ningún problema. Un avión cisterna sobre el mar Arábigo llegó como si fuera DoorDash, pero con combustible para aviones. Ya reabastecidos, volvieron a atacar Afganistán, soltaron las últimas bombas y luego se llenaron de combustible una vez más para el vuelo a Diego García. 44 horas en el aire es la misión más larga de un B-2 en la historia. Casi 2 días en la cabina. Incluso el baño del avión se rindió a la mitad del viaje. La próxima vez que te quejes de un vuelo largo, recuerda que estos tipos pasaron 2 días sin baño y con suficiente poder de fuego para borrar una ciudad, para ponerlo en perspectiva. Pero esta misión fue solo el ensayo general, la antesala del espectáculo principal. Fue el tipo de misión que usó todo lo que Estados Unidos había construido desde que accidentalmente salió de su hemisferio en los años 40 y no reservó boleto de regreso. Bases, alianzas, paradas de reabastecimiento. La versión global de dejar tu cepillo de dientes en la casa de alguien y decidir que ahora vives ahí. Todo comenzó el 13 de junio, cuando Israel se saltó las habituales maniobras en la sombra y fue directo al evento principal con Irán. Los sitios nucleares se iluminaron como árbol de Navidad. Incluso los científicos empezaron a reportarse enfermos. Pero la joya de la corona era la planta de enriquecimiento de combustible fértil, enterrada profundamente, reforzada y muy fuera de la Liga de Israel. Los F-35 y F-15 son elegantes, rápidos y letales, pero cuando se trata de destruir búnkeres, es como llevar una pistola de juguete a una pelea. Estados Unidos observaba de cerca, palomitas en una mano, transmisión satelital en la otra. Vieron una oportunidad. ¿Por qué dejar que Israel se divierta solo? Así nació la Operación Midnight Hammer. Cuando Estados Unidos planea una misión, no puede resistirse a ponerle un nombre que suene como una película de acción de los años 80. Diego García era la plataforma de lanzamiento obvia, cercano, silencioso y convenientemente abastecido.
Cada B-2 llevaba 2 bombas de 30.000 libras, el tipo de carga que hace que la turbulencia se sienta personal. Vuelo corto, sin pilotos cansados, sin dramas de baño. Pero mientras los ojos del mundo estaban en Diego García, la Fuerza Aérea hizo un truco de magia. 7 B-2 más cruzaron silenciosamente hacia el este por el Atlántico, reabasteciéndose en paradas a mitad del océano como Laja en las Azores, una cadena de islas portuguesas que básicamente es el Airbnb de Europa para bombarderos. Una vez que los B-2 cruzaron el Atlántico, se unieron a aeronaves de apoyo. El Pentágono las llamó de cuarta y quinta generación. Lenguaje militar para decir que son caras y relucientes, y algo de lo que no queremos que los contribuyentes pregunten. ¿De dónde despegaron? Es un misterio para cualquiera. Ramstein en Alemania, la base estadounidense más grande fuera de Estados Unidos. ¿Alguna de las otras repartidas por Europa? ¿Quién sabe? Esa es la ventaja de tener bienes raíces globales. Nunca te quedas sin opciones. Luego vino el evento principal. En el momento en que los B-2 entraron en el espacio aéreo iraní, la región se iluminó como si fuera el 4 de julio. La Marina de los Estados Unidos tenía barcos y submarinos acechando cerca. Si la Fuerza Aérea organiza una fiesta, la Marina trae los fuegos artificiales. Lanzaron más de 2 docenas de Tomahawks, todos perfectamente sincronizados. Nada dice trabajo en equipo como explosiones sincronizadas. A las 2:10 am hora local, el primer B-2 lanzó sus 2 bombas sobre Fordo. Luego vinieron los demás. En total, 14 bombas. Cada una dio en el blanco en Fordo y Natanz. Mientras tanto, los misiles de crucero atacaron Isfahán al final, manteniendo a Irán en suspenso hasta el último momento. En total, 125 aeronaves participaron. El presidente Trump agregó después que 52 de ellas eran aviones cisterna. Incluso los ataques aéreos globales funcionan con combustible. ¿Y el resultado? Cada avión que entró en el espacio aéreo iraní salió ileso. Irán ni siquiera disparó un solo tiro. Fue como presentarse a un duelo y darse cuenta de que el otro ya se había ido. El vuelo hasta la zona objetivo tomó 18 horas, suma la pasada de bombardeo y el viaje de regreso, y en total fueron 37 horas. No hay reportes confirmados sobre el estado del baño, eso sí. Probablemente clasificado. ¿El daño? Grave, pero no fatal. Los sitios nucleares de Irán fueron golpeados con fuerza, aunque no eliminados. Teherán podría reconstruirlos si está dispuesto a gastar una montaña de dinero, tiempo y orgullo nacional para lograrlo. Pero la verdadera lección vino desde los cielos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos demostró algo esa noche. No hay océano demasiado ancho, ni espacio aéreo demasiado protegido. Si el tío Sam quiere tocar la puerta, no necesita una invasión, solo un plan de vuelo. Al final, Estados Unidos desbloqueó el truco definitivo. Es algo con lo que sueña todo gamer, luchador y aspirante a superpotencia. Gracias a sus ingenieros y a su red global de amigos con pistas de aterrizaje, Estados Unidos puede atacar sin recibir represalias. Al menos, la mayoría de las veces. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MapPack. Revisando mi calendario, la Tercera Guerra Mundial está anotada a lápiz para 2027, pero podría ocurrir mañana por accidente. Tal vez un barco pesquero se pierda, tal vez un misil caiga donde no debería. O tal vez alguien decida que no le gusta cómo está dibujado un mapa. La chispa es Taiwán, la isla que todos olvidaron hasta que se convirtió en el punto de conflicto más candente del mundo. Xi Jinping quiere que su ejército esté listo para invadir, incluso si todo se le sale de control. Al final, cuando estás restaurando el orden, ¿qué importa un poco de caos global? Hoy vamos a ver por qué China no puede permitirse invadir a la pequeña nación. Y si te gustan estos videos semanales, asegúrate de suscribirte antes de que mi autoestima se hunda más rápido que el mar muerto. Empecemos con el mapa. China alguna vez se llamó a sí misma el Reino del Medio, el centro de la civilización, y por suerte, la geografía estaba de acuerdo. Su fértil corazón era una fábrica de arroz produciendo comida y gente. Pero ese truco tenía una trampa. Los arrozales estaban completamente expuestos a los invasores que galopaban desde la estepa euroasiática, esa interminable autopista de pasto que se extiende desde Europa hasta Manchuria. Por suerte, China tenía una armadura incorporada. La cordillera del Hindu Kush protegía un flanco, mientras que su costa hacía de portero acuático a lo largo de 9.000 millas, 14.500 kilómetros de costa. ¿No sabes nadar? No puedes entrar. Así que mientras la estepa estuviera protegida, China podía dormir tranquila. Pero la historia cambió el guión. La estepa está tranquila y ese portero protector ya no está tan fuerte ni da tanto miedo ahora. En 1949, China decidió vestirse de rojo y se volvió comunista. Así que Washington ideó la estrategia de la cadena de islas. 3 líneas defensivas tendidas a lo largo del Pacífico como cables trampa. La primera cadena era la más importante.
Se extendía desde Japón hasta Indonesia, encerrando la costa de China tan fuerte que parecía una llave de estrangulamiento. Pero solo existía porque los comunistas no ganaron la guerra civil tan limpiamente como querían. Sus enemigos, los nacionalistas, no fueron eliminados. Se refugiaron en Taiwán y en las otras islas a su alrededor. Y como toda buena startup, necesitaba un nombre llamativo, así que se rebautizó como la República de China. Nuevo territorio, nombre llamativo y un nuevo gobierno. Y hoy en día, es una democracia multipartidista que supervisa una economía vibrante. Para cualquiera que lo vea desde fuera, camina, habla y actúa como un país. Al menos esa es la idea. Muy pocos países reconocen oficialmente a Taiwán y está excluido de grupos como la ONU en público. Todos asienten diciendo que es parte de la China comunista. Pero a puerta cerrada, todos son guiños y apretones de manos. Acuerdos comerciales discretos, lazos secretos y oficinas del tamaño de una embajada, pero que no son embajadas. Ese delicado equilibrio importa, porque si Pekín interviene, no parecerá que China está recuperando China. Se verá como una invasión directa y el mundo ha prometido responder. Es complicado, y ese es el punto. A Pekín le gusta lo complicado. El autogobierno de Taiwán es como que China no puede dejar de acechar, revisando sus redes sociales a las 3 de la mañana. Y sí, todos hemos estado ahí. China puede ser hoy el segundo país más rico del mundo, pero en 1949 estaba en la lona. Esta era una nación que alguna vez gobernó como el imperio más rico del mundo, reducida a algo tan marginal que su guerra civil, con millones de muertos, apenas llamó la atención en el extranjero. Beijing llama a ese periodo el siglo de la humillación, 100 años siendo oprimidos por potencias extranjeras. Sin embargo, el Partido Comunista jura que todo eso terminó en 1949. Claro, Taiwán todavía se encuentra justo frente a la costa, un recordatorio de los asuntos pendientes de Beijing. El Partido Comunista ha intentado apoderarse de ella antes, y cada vez Estados Unidos los hizo retroceder. Para Washington era contención. Para Beijing era sal en la herida, un recordatorio de que incluso después de 1949, los extranjeros aún podían decirle no a China en su propio territorio. Pero la gente de Taiwán no lo ve así. Para ellos no son chinos, son taiwaneses, y quieren seguir siéndolo. El 63.4% se considera puramente taiwanés. Solo el 2% afirma que son chinos. El resto se encoge de hombros y dice, ¿por qué me preguntas? Solo el 7% dijo que sí a la unificación con la República Popular China, algo tan popular como la piña en la pizza. El vínculo de Taiwán con el continente se ha desvanecido. No declararán la independencia, no por lealtad, sino por miedo a la ira de Pekín. Ha sido así durante décadas, pero nada permanece congelado para siempre. China no se ha rendido, y para 2027 tiene muchos más juguetes con los que jugar. Y como un niño pequeño malhumorado, Pekín no tiene ningún interés en compartir. Si Pekín quiere a alguien a quien culpar por el desastre en el estrecho de Taiwán, puede empezar mirando los retratos de Mao en la pared. Él prometió la gloria del comunismo. Lo que dejó fue más mortal para China que todo el siglo de humillación. 45 millones de personas murieron en el gran salto adelante. Millones más murieron en la revolución cultural de Mao. Nadie sabe realmente cuántos. Para cuando finalmente dejó de matar a otros y se murió él mismo en 1976, China era un desastre. Alguna vez el imperio más rico del mundo había pasado a ser uno de los más pobres, con una economía que era apenas el 2% del tamaño de la de Estados Unidos. Era 10 veces más pequeña incluso que la de Brasil. Difícilmente era el tipo de potencia que pudiera llevar a cabo una invasión anfibia contra una isla respaldada por Occidente. Las cosas solo empezaron a cambiar cuando Mao finalmente falleció. El partido seguía elogiándolo en público, pero tras bambalinas era como ese tío al que nunca invitan a las reuniones familiares. Los sucesores de Mao se dieron cuenta de que el comunismo no estaba funcionando y que hacerse rico parecía mucho más divertido. Así que abrieron las puertas al comercio exterior y el dinero empezó a llegar a raudales. Para cuando Xi Jinping asumió el poder en 2012, la economía de China estaba creciendo en promedio un 6% al año y había subido al puesto número 2 en el mundo. Y entonces China empezó a mostrar su poder. Gastó mucho dinero en armas, miles de misiles balísticos y de crucero, aviones modernos como el furtivo Chengdu J-20 y el Shenyang J-35. Los nuevos barcos incluyeron 3 portaaviones y un cuarto en camino. China ahora tiene la marina más grande del mundo, con 405 unidades en su inventario naval activo. Y aún no han terminado. Pronto llegarán 2 modelos completamente nuevos de submarinos nucleares. Y eso es solo lo más destacado. El fortalecimiento militar de China está ocurriendo a una velocidad vertiginosa. Esta no es una fuerza creada para proteger la patria. Está hecha para imponer su poder.
Cuando la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán, Pekín perdió el control. Del 4 al 10 de agosto, China realizó ejercicios militares con fuego real e incluso ensayó un bloqueo. El mensaje fue totalmente claro. China ya no tiene las mismas fuerzas armadas al que Estados Unidos enfrentó en las crisis anteriores del estrecho de Taiwán. Que lleguen 2 grupos de portaaviones ya no hará que Pekín se intimide. Eso fue exactamente lo que hizo Washington durante la tercera crisis del estrecho de Taiwán. Entre 1995 y 1996, Taiwán estaba en transición. Como muestra de su madurez como un país independiente en todo menos en el nombre, se estaba alejando de la dictadura que creó Chiang Kai-shek y celebrando su primera elección presidencial democrática. Y China respondió como cualquier nación sensata. Lanzaron un montón de misiles, Estados Unidos envió los barcos, China se echó para atrás. Los estadounidenses lo olvidaron, pero China no. Y hoy, los misiles que vienen del continente son más mortales. Un resurgimiento económico vertiginoso y un ejército en expansión traen nuevas tentaciones. Si consigues dinero, quieres gastarlo. Si lo gastas en armas, empiezas a querer usarlas. El nacionalismo chino no solo está en aumento, está en todas partes. Las empresas dejaron de fingir ser locales en el extranjero y apostaron por ser abiertamente y con orgullo chinas. Películas patrióticas como la franquicia Guerrero Lobo y la batalla en el lago Kanjin han sido éxitos rotundos en la taquilla china, recaudando miles de millones. Mientras tanto, los diplomáticos al estilo Guerrero Lobo hacen lo mismo en el escenario mundial, buscando peleas con quien los escuche. Y de regreso, en el salón de clases, Pekín incluso está implementando entrenamiento de masculinidad para endurecer a los niños bajo una política llamada Propuesta para prevenir la feminización de los adolescentes masculinos. Antes de que te des cuenta, van a estar repartiendo podcasts de Andrew Tate como tarea. China hoy en día se comporta con arrogancia, igual que Estados Unidos en los años 80 con sus héroes de acción descomunales y su renovada confianza. Pero hay una diferencia. Todo ese fervor patriótico apunta en una sola dirección. Una isla que está a solo 87 millas, 140 kilómetros de la costa, la que Mao nunca pudo tomar. El último recordatorio del siglo de humillación a manos de Japón y Occidente. Entre finales de 2020 y principios de 2021, China realizó una encuesta poco común. ¿Qué se debería hacer con Taiwán? Y nuestra encuesta dijo que el 55% de la gente apoyaría una guerra a gran escala para tomar la isla. El 33% se opuso a la idea. El resto dijo que no estaba seguro, tal vez porque ya podían imaginar lo que les pasaría a ellos y a sus hijos si todo salía mal. La opinión pública realmente no importa en una dictadura autoritaria como China, pero esto probablemente le sacó una sonrisa a Xi. El nacionalismo chino es uno de los pilares del gobierno de Xi. Con tanta historia y capital político ligados a Taiwán, dar marcha atrás significaría una gran pérdida de prestigio, tanto para Xi como para el partido, especialmente ahora que hay tanto por ganar. El estrecho de Taiwán no es solo una franja de agua, es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. Tan solo en 2022 exportaciones chinas, por un valor de 1.4 billones de dólares, pasaron por este estrecho canal. Y no es solo China la que utiliza esta ruta. Según el Instituto Naval de Estados Unidos, casi la mitad de los buques portacontenedores del mundo pasaron por el estrecho ese año. Piénsalo como el Canal de Panamá, pero potenciado, excepto que este se encuentra entre 2 rivales que se miran amenazadoramente de un lado a otro del estrecho. El statu quo se ha mantenido durante décadas, pero es una tregua inestable que se sostiene sobre una ruta marítima. Ahora, China está cerca de tener tanto el equipo como el apoyo público para actuar. Y Taiwán lo sabe, así que está haciendo sus propios movimientos. Estados Unidos pudo haber cortado lazos oficiales después de que Pekín se abriera, pero bajo la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, Washington todavía mantiene una presencia en la isla como un compañero de cuarto que no está en el contrato de arrendamiento. Más importante aún, mantiene el flujo de armas. Para mediados de 2025, las ventas de armas habían alcanzado los 2.2 mil millones de dólares, básicamente, convirtiendo a Taiwán en el tipo de Grand Theft Auto que anda armado, con todas las armas del juego. Algunos artículos en la reciente lista de compras del fin del mundo de Taiwán incluyen 108 tanques M1A2 Abrams, 66 aviones de combate F-16 Humvee, 29 sistemas de artillería de cohetes HIMARS, y 100 sistemas de misiles antibuque Harpoon. Todos forman parte de la estrategia del puercoespín de Taiwán. El objetivo de la isla es hacer que un asalto anfibio sea tan costoso y sangriento que Pekín lo piense 2 veces y decida no hacerlo. Y para presumir aún más, también está desplegando sus propios misiles de fabricación nacional. El misil de crucero hipersónico Xingtian puede alcanzar Pekín o prácticamente cualquier otra ciudad en el continente,
desde 750 hasta poco más de 1.200 millas, es decir, de 1.200 a casi 2.000 kilómetros de distancia. Y el público tampoco se queda al margen. Casi 3/4 partes de los taiwaneses dicen que lucharían si Pekín diera el primer paso. Los civiles se están inscribiendo para recibir entrenamiento, listos para convertirse ellos mismos en armas si llega a ser necesario. Taiwán puede ser valiente, pero sabe que la estrategia del puercoespín solo gana tiempo. Solo hay que mirar a Ucrania. Putin ha sacrificado a más de 1 millón de hombres por unas cuantas millas de tierra y sigue adelante. Para él, Ucrania no es solo territorio, es destino, una parte de Rusia perdida, por la que está dispuesto a desangrarse para siempre. Bueno, dispuesto a que todos los demás se desangren por ella. Los sentimientos de Xi sobre Taiwán son similares, por eso se llevan bien, siguen el mismo guión. ¿Estados-nación con fronteras y soberanía? Solo burocracia occidental. Para ellos, el mundo está dividido en civilizaciones unidas por sangre, idioma e historia. Y en esa historia, Taiwán no es independiente. Es un capítulo que China insiste en que todavía le pertenece a su libro. Si tienes la paciencia para escuchar los discursos de Xi Jinping, lo escucharás hablar sobre el sueño chino o la gran revitalización de la nación china. En la parte superior de esa lista de deseos está Taiwán. Y hay una fecha límite, 2049, el centenario de la República Popular China. Para entonces, Xi quiere que esa casilla esté marcada. Pero si habla en serio, no puede esperar tanto tiempo. Es por las canas. Literalmente, China está envejeciendo rápido. Para cuando Xi espera rejuvenecer a la nación, la edad mediana será de casi 52 años más cerca de Japón que de Estados Unidos. Es difícil hacer la guerra cuando el ejército se está reduciendo, los hospitales están llenos y el presupuesto se lo están comiendo las pensiones de jubilación. Ahora ves por qué Xi está tan decidido a estar listo dentro de 2 años. No hay escapatoria. Si lo va a hacer, Xi tiene que hacerlo pronto. Realísticamente, dentro de los próximos 10 años, si Xi o su sucesor espera demasiado, el momento se habrá ido. Este es el punto más alto de China, impulsado por sus años de auge y una población que sigue siendo enorme. Si se retrasa, la marea baja, dejando a Pekín más débil, más viejo y habiendo perdido su mejor oportunidad de reescribir el mapa por la fuerza. Pero incluso si Pekín da luz verde, la victoria no está asegurada. Sería la mayor apuesta que el Partido Comunista haya hecho jamás. Las invasiones anfibias son la jugada más arriesgada en la guerra. Incluso con sorpresa, son una pesadilla y Xi no tendría el elemento sorpresa. La preparación sería visible con meses de anticipación. Igual que las maniobras de fachada de Putin antes de Ucrania, Kiev lo vio venir, se atrincheró y destrozó el Blitzkrieg de Moscú. Ahora han pasado 3 años y medio y 1 millón de muertos después. Y Putin la tuvo fácil. Él no necesitó transportar su ejército a través de un tramo de agua primero. Las sanciones contra China estarían listas incluso antes de que los primeros barcos salieran del puerto. Pero sancionar a China no es lo mismo que sancionar a Rusia. Si Estados Unidos y sus aliados apretaran el gatillo, más les vale estar preparados para mucho dolor, porque también les va a llegar. La economía de China alcanza los 17.8 billones de dólares, aproximadamente el 17% del PIB mundial. Desde que Deng abrió las puertas, se ha convertido en el taller del planeta. China está profundamente integrada en las cadenas de suministro globales y desvincularla no será nada sencillo. Ya tuvimos una probadita de eso durante la pandemia, cuando Pekín insinuó que podría cortar el suministro de insumos médicos si los países hacían las preguntas equivocadas. Y no se trata solo de cubrebocas y guantes. Prácticamente todo pasa por China. 8 de cada 10 iPhones se fabrican ahí. ¿Eres usuario de Android? No cantes victoria todavía. Samsung se fue en 2019, pero tu teléfono, tu televisor, tu laptop, todos dependen de las cosas que controla China. Júntalo todo. La enorme economía de China, su papel como la fábrica del mundo y su control sobre la tecnología global hacen que el panorama general sea más claro. En el centro de todo están las tierras raras, 17 elementos metálicos sin los cuales la vida moderna no puede funcionar. Aunque el nombre es un poco engañoso, las tierras raras no son tan raras. Pero ¿adivina quién tiene la reserva? En 2023. China produjo alrededor del 70% de las tierras raras del mundo y además manejó el 90% del procesamiento. El Consejo Atlántico estima que las sanciones a los bancos chinos, como las que se impusieron a Rusia, sacarían 3 billones de dólares de la economía global. Eso equivale al tamaño de toda la economía del Reino Unido, desapareciendo de la noche a la mañana. Y eso no es ni la mitad del problema. China es un gigante comercial, pero Taiwán domina la industria de los chips. Produce el 55% de los semiconductores del mundo
y el 92% de los más avanzados. Eso significa que el 35% de los autos del mundo y el 70% de los teléfonos inteligentes salen de las líneas de producción de Taiwán de una u otra forma. Y no termina ahí. Esos chips alimentan tu refrigerador, tu televisor, incluso tu lavadora. Si sacas a Taiwán de la ecuación, de repente estás lavando a mano tu ropa sudada del gimnasio en el lavabo. Estados Unidos y sus aliados están apresurándose para reforzar las cadenas de suministro, pero hay un límite a lo que pueden hacer. Taiwán insiste en mantener la mayor parte de la producción de chips en casa, no solo por ganancias, sino para garantizar que Estados Unidos tenga intereses en el asunto. Pekín espera que eso no se mantenga sin invade. Washington no reconoce oficialmente a Taipei y no hay una OTAN en el Pacífico. Pero algo es seguro, las sanciones caerían como un martillo. Las sanciones aplastarían a China primero. Un estudio de RAND en 2016 estimó que una guerra de un año en Asia Oriental recortaría entre el 25 y el 35% del PIB de China y Estados Unidos tampoco se salvaría, bajando entre un 5 y un 10%. Y eso fue antes del auge de la inteligencia artificial. Desde entonces, Estados Unidos ha sacado partes de su cadena de suministro de China, pero también se ha encadenado a los chips avanzados. Pekín va por el mismo camino, lo que significa que está igual de expuesto. Aún así, quizá China apuesta a que Estados Unidos no desplegará tropas sobre el terreno, solo banqueros con sanciones. Oficialmente, Estados Unidos se muestra evasivo con Taiwán bajo su política de ambigüedad estratégica. No dirá si defendería las islas o no. Incluso Ucrania tenía una promesa más clara con el Memorando de Budapest de 1994, cuando entregó sus armas nucleares a cambio de garantías de seguridad. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. Así que si China invadiera, tendría que resolverlo rápidamente, y existe la posibilidad de que lo logre. Aunque el estrecho de Taiwán hace que eso sea complicado, China también tiene una ventaja geográfica. El ejército de Estados Unidos está desplegado por todo el mundo. El ejército de China está concentrado, puede lanzar todo lo que tiene contra Taiwán, y no construyó esa montaña de barcos y misiles solo para presumir. Mientras más te acercas a China, mayor es el número y la precisión de los misiles. Todas las bases estadounidenses en el Pacífico Occidental están dentro de su alcance. Incluso Guam, que está a casi 3.000 millas, 4.800 kilómetros de distancia, es un blanco perfecto. Las defensas antimisiles derribarían algunos, pero otros lograrían pasar. Lo que la geografía da con una mano, lo quita con la otra. Washington conoce la amenaza de misiles y tiene planes para hacer que China pague en una guerra prolongada. Xi pensó que tenía una solución. Aquí entra la iniciativa de la Franja y la Ruta, la BRI. Fue una apuesta de $1 billón que ha envejecido como leche echada a perder. La idea era simple: comprar influencia invirtiendo dinero en infraestructura en países clave y en el proceso, construir rutas comerciales alternativas. La joya de la corona era el Corredor Económico China-Pakistán, CPEC, un atajo para esquivar los puntos débiles de China. En teoría, los barcos del Golfo Pérsico podrían descargar en Pakistán, y luego la carga podría seguir directamente a China por carretera y ferrocarril. Míralo en un mapa y verás por qué. Es la ruta de la seda renacida. Pero nunca sucedió. Las rutas antiguas de los siglos XV siguen siendo las que importan, y el atajo de $1 billón de Pekín no llegó a ninguna parte, lo que deja a China encerrada detrás de cuellos de botella, donde la Marina de los Estados Unidos puede acampar. El estrecho de Miyako, el estrecho de Luzón cerca de Filipinas y Taiwán, y el estrecho de Malaca. En su punto más angosto, solo 24 millas, 38 kilómetros, eso es una pesadilla para el mayor consumidor de energía del mundo. China consume una cuarta parte de la energía global y el 15% del petróleo crudo mundial. Sus propias reservas, una piscina para niños cuando necesita un estadio olímpico. Desde 1993 ha tenido que importar el resto y el 80% de ese petróleo pasa por Malaca. Y aquí es donde entra Taiwán. Controla la primera cadena de islas. Quien controle Taiwán decide si la Marina de China se queda encerrada en su costa o se libera hacia el Pacífico. Y no es solo el petróleo. 2/3 de todo el comercio chino pasa por el mismo estrecho. La Marina de Estados Unidos lo sabe. Si Pekín alguna vez enviara barcos hacia Taiwán, los portaaviones estadounidenses no solo irían allí, algunos se quedarían en Malaca, con la mano alrededor de la garganta económica de China. Los misiles de alcance medio de China podrían alcanzar los barcos estadounidenses desde aquí, pero cuanto más te alejas, más débil se vuelve ese paraguas. Y Estados Unidos tiene un as bajo la manga. Uno que los misiles chinos no pueden derribar tan fácilmente. Los barcos de superficie y las bases pueden ser blancos fáciles, pero los submarinos son un juego completamente diferente de escondidas. Estados Unidos tenía 64 submarinos en su flota el año pasado.
China no se quedaba atrás con 61, pero los números no lo son todo. La Marina de Estados Unidos opera submarinos nucleares diseñados para permanecer en el mar durante meses y sumergirse a grandes profundidades. El almirante Samuel Paparo, quien entonces era jefe de la flota del Pacífico, se jactó de que los submarinos de Estados Unidos están toda una generación por delante de los de China. No estaba exagerando. China tiene 48 submarinos diésel eléctricos que son bastante silenciosos cuando funcionan con batería, hasta que tienen que salir a la superficie y recargarse. Cuando esos motores diésel se encienden, básicamente es como una bocina de auto bajo el agua. Incluso los submarinos nucleares de China, los tipo 93 y 94, son más ruidosos que los de Estados Unidos. Los modelos más nuevos, los 95 y 96 todavía, están en fase de diseño hasta alrededor de 2030 y producirlos en masa tomará tiempo. Tiempo que Pekín podría no tener. Entonces, ¿qué pasaría si China invadiera Taiwán? Los submarinos estadounidenses estarían esperando en los puntos de estrangulamiento. La economía de China empezaría a asfixiarse si la pelea se prolongara, y esos submarinos incluso podrían atacar el continente. Y si Pekín atacara las bases estadounidenses en la región, bueno, los torpedos tienen su propia forma de devolver el favor. Lo que no ocurriría sería una pelea limpia, 1 a 1. Estados Unidos podría traer mucho más poder de fuego del que China esperaba. Y muy pronto, no sería solo Estados Unidos. Los vecinos de China, a la mayoría de los cuales ha logrado irritar, también estarían buscando venganza. 17 países tienen disputas territoriales con Pekín. La mayor rivalidad, Japón. Casi toda la población de Japón vive en sus 5 islas principales, pero más al sur hay unas pocas rocas solitarias llamadas las Islas Senkaku o Diaoyu, si le preguntas a China. Nadie vive ahí, pero en 1969 la ONU descubrió petróleo y gas cerca, y de repente China recordó que las había poseído desde el siglo XIV. Es curioso cómo funciona la historia cuando hay petróleo de por medio. Y sinceramente, esa afirmación tiene más sentido que el cuento de hadas de Pekín, sobre antiguos colonos en las Spratly. Hablaremos más de eso después. Últimamente, China ha aumentado la presión alrededor de las Senkaku. En enero de 2021, aprobó una nueva ley que le da luz verde a su guardia costera para usar la fuerza contra embarcaciones extranjeras que entren sin autorización en aguas chinas. Y, gran sorpresa, la definición de aguas de Pekín era tan amplia como podía ser. La ley lo deja claro. La jurisdicción china cubre aguas interiores, mares territoriales, la zona contigua, la CEE, las aguas sobre su plataforma continental y el maravillosamente vago comodín de otras aguas. ¿Puedes imaginar lo que otras aguas significa para Japón? China ya estaba provocando en las Senkaku, poniendo a prueba los límites de Japón. Esta ley convierte esas provocaciones en una enorme señal de advertencia. Pero, más importante aún, Japón no puede darle la espalda a Taiwán. Su supervivencia depende de ello. Y el 20% de su comercio total pasa por el mar de China Meridional, que China está militarizando. El estrecho de Taiwán transporta el 25% de sus exportaciones, el 32% de sus importaciones y el 90% de sus importaciones de energía. Por eso, poco antes de su asesinato, el ex primer ministro Shinzo Abe advirtió que una emergencia en Taiwán también sería una emergencia para Japón. No estaba exagerando. Si China toma Taiwán, la propia existencia de Japón está en juego. El asesinato de Abe no desvió a Japón de su rumbo, lo aceleró. Él sentó las bases para un ejército más fuerte, y sus sucesores pisaron el acelerador. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Japón se está armando para la ofensiva, comprando misiles que pueden alcanzar objetivos mucho más allá de sus costas. Luego, en diciembre de 2022, Tokio lo hizo oficial. El gasto en defensa alcanzará el 2% del PIB para 2027. Esa fecha no fue al azar. Estaba dirigida directamente al cronograma de invasión de Xi. También hay alrededor de 54.000 soldados estadounidenses en Japón, más que en cualquier otro lugar del mundo. Incluso si Tokio quisiera mantenerse al margen de una pelea por Taiwán, la geografía no lo permitirá. Esas bases hacen que Japón sea parte del campo de batalla desde el primer día. Corea del Sur alberga a 25.000 soldados estadounidenses. Seúl puede hablar menos sobre Taiwán que Tokio, pero está igual de atado al equilibrio regional. Y ahí está el problema más grande: el comercio. La geografía atrapa a Corea del Sur en los mismos puntos de estrangulamiento. El 90% de su comercio marítimo pasa por el mar de China Meridional, y solo el estrecho de Taiwán transporta el 30% de sus importaciones y casi una cuarta parte de sus exportaciones. Corea del Sur ha intentado caminar sobre la cuerda floja bajo la China de Xi, manteniendo su seguridad ligada a Washington mientras aprovecha los negocios con Pekín. En 2024, el presidente Lee Jae-myung incluso dijo que Seúl debería evitar tomar partido y simplemente dar las gracias tanto a China como a Taiwán. Pero la gratitud no detiene misiles.
Una vez que comiencen los disparos y se reduzcan las rutas comerciales, Corea del Sur no podrá mantenerse neutral. La seguridad y la supervivencia la arrastrarían a la guerra. Seúl puede fingir que la neutralidad funciona porque la geografía la ha mantenido protegida de los movimientos más duros de China. El 11 de agosto de 2025, un patrullero de la Guardia Costera China y un barco de la Marina del EPL lograron chocar entre sí. Sin embargo, no estaban cerca de China. Estaban en el mar de China Meridional y el personal de la Guardia Costera Filipina capturó las imágenes. Manila fue rápida en culpar a Pekín por el caos y ha sido bastante caótico en esta zona del mar. En una parte del mar ya llena de buques de guerra y embarcaciones de la Guardia Costera de media docena de naciones, el caos es básicamente la configuración predeterminada. China reclama casi todo el mar de China Meridional con su infame línea de 9 puntos. Filipinas la llevó a la corte en La Haya en 2016 y ganó. Los jueces rechazaron las reclamaciones de China por ilegales, pero eso no detuvo a Pekín. Xi básicamente dijo, a ver si me detienen. La disputa de China con Filipinas solo se volvió más fea desde entonces. Los enfrentamientos entre barcos se han disparado en los últimos años. La colisión de los dos barcos chinos fue solo un alivio cómico. Por lo general, son los barcos filipinos los que terminan siendo aplastados. Si no los están embistiendo, los están atacando con cañones de agua chinos, dejando a las tripulaciones de la Guardia Costera y a los pescadores empapados, golpeados y humillados. Filipinas ha hecho lo único que puede: apoyarse aún más en su viejo aliado, Estados Unidos. Las bases estadounidenses alguna vez se extendieron por todo el país, luego se redujeron después de la Guerra Fría. Pero la construcción de islas por parte de China las trajo de vuelta. Ahora hay 9 bases estadounidenses en suelo filipino. Mira dónde están las bases. 5 están en el norte, prácticamente apuntando como pistolas cargadas hacia el estrecho de Taiwán. Otras 2, Palawan y la base aérea Antonio Batista, están frente a las Spratly, plataformas perfectas para bloquear las rutas marítimas de China. La geografía ha convertido a Filipinas en un detonante, y Washington lo ha dejado listo. Filipinas no solo está alojando bases, también se está fortaleciendo. Su fortalecimiento militar está dirigido directamente a la expansión de China, y el entrenamiento se ha intensificado al máximo. En mayo y junio de 2025, las tropas filipinas realizaron ejercicios junto a estadounidenses, japoneses, surcoreanos e incluso británicos. ¿Qué estaban haciendo? Una de las tareas consistía en probar el lanzamisiles antibuques Némesis. ¿Dónde estaban? En las Islas Batanes. La isla más al norte, Mabulis, se encuentra a solo 88 millas 142 kilómetros de Taiwán. Eso está más cerca de lo que Nueva York está de Filadelfia, prácticamente vecinos en términos estratégicos. Filipinas también está construyendo un puerto aquí. Una vez que esté terminado, será una plataforma perfecta para presionar el comercio de China, si Pekín aprieta más. Así que ahora el panorama geográfico está tomando forma. Si China avanzara sobre Taiwán y arrastrara a Estados Unidos y sus aliados, no solo se enfrentaría a los defensores de la isla, quedaría atrapada entre dos frentes, como en una tenaza. Si le sumas un bloqueo en el estrecho de Malaca, con Australia involucrándose, Pekín sentiría la presión. Incluso con todos sus nuevos barcos y misiles, está jugando un juego peligroso, uno con muchas probabilidades de perder. Y cuando las probabilidades se ven tan malas, es cuando entran en juego los movimientos desesperados y peligrosos. ¿Y qué hay de las armas nucleares?, te preguntarás. En teoría, China promete no usar armas nucleares primero. Suena tranquilizador hasta que investigas más a fondo. Enterrado en un documento poco conocido llamado La Ciencia de las Operaciones de la Segunda Artillería, está la letra pequeña: los escenarios en los que Pekín baja el umbral nuclear. Y una vez que lo lees, esa promesa de no usar armas nucleares primero empieza a parecer más una laguna legal. El manual de China dice que las armas nucleares entran en juego si una superpotencia nuclear comienza a atacar sus objetivos estratégicos y Pekín no tiene forma de contraatacar. Eso no va por nadie más. Eso va por Estados Unidos. Pero este documento señala líneas rojas como ataques al territorio continental, su infraestructura o sus ciudades. Atacar objetivos militares chinos en el mar no contaría, lo que significa que si la pelea se limita a Taiwán, hay una verdadera posibilidad de que no se vuelva nuclear. Pero si cruzan esa línea, el mundo empieza a brillar. Un suspiro de alivio bienvenido. Claro, pero dura poco. Ya hicimos las cuentas de las sanciones. Ahora hagamos las cuentas de la guerra. ¿Cuál es el número final? Un análisis de Bloomberg encontró que una guerra por Taiwán le costaría al mundo $10 billones. Solo Estados Unidos y China tienen economías más grandes que eso. Es el 10% de toda la economía global. Entonces, ¿por qué China arriesgaría todo? Las reclamaciones históricas y el beneficio económico no explican una apuesta tan grande. China ya es rica.
¿Para qué desestabilizarlo todo? ¿Realmente vale la pena una vieja rencilla de guerra civil de hace un siglo? Taiwán está en medio de la primera cadena de islas, el premio definitivo. En este momento, la riqueza de China está encadenada a la cooperación extranjera, limitada por puntos estratégicos que no controla. Si toma Taiwán, esa cadena se rompe. Puertos como Suao y Huahualien pueden quedar en ruinas después de una pelea, pero una vez reconstruidos le darían a Pekín una puerta directa al Pacífico. Con Taiwán en su poder, China no solo movería barcos, podría tomar el control total. El estrecho, el mar de China Meridional, las rutas comerciales vitales de Japón, Corea del Sur y Filipinas, todo bajo el control de Pekín. Esto no solo inclinaría la balanza, reescribiría el mapa con China en el centro. ¿Qué está dispuesto a arriesgar China por esa recompensa? Estamos a punto de verlo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activa las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack. Alguna vez fue llamada la Riviera Americana. Ahora es una tumba de 350 millas cuadradas en el desierto. Hoy en día, el mar de Salton está muriendo. Su agua está desapareciendo. Hay polvo tóxico en el aire y en los pulmones de las personas que viven aquí. Pero esa es solo la mitad de la historia, porque cada año más de 400 millones de dólares se extraen del suelo y se devuelven justo al lugar de donde vinieron. Y eso podría cambiarlo todo. El lago que todos dieron por perdido podría reescribir la economía global. Mientras que la superficie es un fracaso, lo que yace debajo es algo completamente diferente. El mar de Salton se encuentra en un valle de rift. La corteza terrestre es más delgada, solo unos pocos kilómetros. A varios kilómetros de profundidad, el magma calienta la roca y el agua atrapada en ella. Durante años, ese calor se ha utilizado para generar energía geotérmica. El agua en sí es tóxica, hipersalina, pero está llena de minerales. Uno en particular, el litio. Uno de los depósitos más grandes del planeta está justo debajo de las personas que respiran ese polvo tóxico. La cantidad de litio bajo el mar de Salton podría alimentar 375 millones de vehículos eléctricos. Eso es más que todos los autos, camionetas y camioneta en Estados Unidos juntos. Y sin embargo, se encuentra debajo de uno de los rincones más tóxicos y abandonados de Estados Unidos. Este recurso es valioso por su concentración. Algunas partes de la salmuera son increíblemente ricas, lo que la convierte en un verdadero premio gordo, y está justo en medio de un importante mercado consumidor. Las autopistas, las vías de tren y la logística ya están en su lugar. La mecánica para extraer el litio del suelo está ligada a la industria geotérmica existente. Actualmente, 11 plantas geotérmicas rodean la orilla sur del lago. Bombean la salmuera sobrecalentada a la superficie para aprovechar el vapor. Después de extraer el calor, simplemente se devuelve al subsuelo, junto con aproximadamente 21.500 toneladas de litio. Estados Unidos ha estado devolviendo al subsuelo litio por un valor de 400 millones de dólares cada año, y no tiene por qué hacerlo. Al agregar la extracción de minerales al ciclo de generación eléctrica, el costo de construir infraestructura disminuye drásticamente. Los pozos ya están perforados, las bombas ya están funcionando. La salmuera precalentada ya está en la superficie. El método de extracción utiliza la infraestructura geotérmica existente y extrae el litio en horas en lugar de años. Es rápido, es eficiente y sin la destrucción que causa la minería tradicional. Y no se detiene en el litio, manganeso, zinc, minerales esenciales para baterías y almacenamiento para la red eléctrica. De repente, el mar de Salton no es solo un lago tóxico, ahora es un recurso. Una sola cuenca desértica en California podría satisfacer una gran parte de la demanda global. Ahora mismo, el litio es el cuello de botella del mundo moderno. Cada batería de vehículo eléctrico lo necesita. Cada parque eólico y solar depende de él. Sin un suministro constante, la transición lejos de los combustibles fósiles se detiene. Los costos se disparan. Las vulnerabilidades estratégicas se multiplican. El yacimiento del mar de Salton no es solo otra mina. Podría ser la base para la producción de baterías en Estados Unidos, el combustible para el próximo siglo del transporte. Las concentraciones son lo suficientemente altas, los volúmenes son lo suficientemente grandes y el método es tan limpio que la pregunta ya no es sí, sino qué tan rápido. La carrera por aprovechar los recursos de Estados Unidos ya comenzó, y estoy aquí para cubrirla. Asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Así no te perderás ningún avance. El condado de Imperial es una de las regiones más pobres de California. El desempleo ronda los 2 dígitos en algunas áreas. Sin embargo, los ingresos por litio que ahora se están legislando podrían cambiar eso para siempre.
El nuevo impuesto especial destina el 80% directamente al condado, y a escala proyectada completa, la producción de litio en sí podría generar aproximadamente $2.000 millones al año en ingresos brutos. Los planificadores del condado ya estiman 700 empleos permanentes y bien remunerados en los 3 proyectos principales. Operadores, técnicos, equipos de mantenimiento, además de miles más en roles de construcción y apoyo. Por primera vez, el deterioro del lago y su potencial figuran en el mismo balance. Es decir, si la extracción realmente ocurre, la principal barrera en este momento es la percepción. Durante décadas la gente ha visto esta cuenca como un cementerio ecológico, sin darse cuenta de la realidad industrial que hay debajo. La tecnología de extracción funciona. Las reservas subterráneas están confirmadas. El verdadero reto es lograr este enorme giro industrial antes de que la ventana del mercado se cierre. Esto no se trata de sacar tierra del suelo. El litio crudo es casi inútil. No puedes alimentar una ciudad ni construir un vehículo eléctrico con salmuera sin procesar o roca triturada. Quien refine el metal controla todo el mercado. El litio está ahí, pero el país que lo refina, no el que lo extrae, es el que realmente gana. Y hoy, ese mapa global está muy sesgado. Países como Australia y Chile dominan la parte de la extracción minera. Sin embargo, no controlan el mercado. La mayoría de las baterías que salen hoy de las líneas de ensamblaje contienen litio que pasó por una refinería china, sin importar dónde se extrajo originalmente el mineral. La salmuera geotérmica debajo del mar de Salton neutraliza precisamente esa ventaja. China controla el procesamiento del litio de la misma manera en que la OPEP controló el petróleo en su momento. El mar de Salton es el único recurso nacional con la escala suficiente para romper esa dependencia. Sin tener que cruzar océanos, sin aranceles extranjeros, sin aumentos repentinos de precios provocados al otro lado del mundo. El mar de Salton, a su escala proyectada completa, alrededor de 200.000 toneladas al año, cubriría todas las necesidades anuales de litio de varias plantas importantes de Estados Unidos, y aún dejaría excedente para almacenamiento en la red eléctrica. Eso no significa solo baterías más baratas, significa fábricas estadounidenses contratando a decenas de miles de trabajadores más. El lago, tal como está ahora, es un activo estratégico. Cuando Nevada promocionó su nueva plata, el estado construyó un escudo legal y físico para sus industrias. California tiene la oportunidad de hacer lo mismo con el mar de Salton. Puede convertir la parte más olvidada del estado en su centro estratégico más vital, y es el momento adecuado para aprovecharlo. El mar de Salton es el único lugar con la escala geológica para lograrlo. La carrera por asegurar este recurso ya ha comenzado. Maquinaria pesada está avanzando por la orilla sur del lago. 3 operadores principales se están lanzando a explotar la salmuera geotérmica, cada uno apostando miles de millones para alcanzar una escala comercial antes de que el mercado los deje fuera. Control Thermal Resources está liderando la expansión. Su operación en Hell's Kitchen perfora un reservorio profundo y sobrecalentado, con el objetivo de entregar litio de grado para baterías, junto con energía geotérmica, para finales de la década de 2020. Obtener esta ventaja temprana presiona a los rivales para igualar su escala integrada o arriesgarse a quedarse atrás. Energy Source Minerals toma un enfoque diferente, aprovechando la salmuera que ya está en la superficie y utilizando la infraestructura geotérmica existente. El compromiso de $1.36 mil millones del Departamento de Energía en 2025 les indica a los inversionistas privados que las apuestas de ingeniería a gran escala en este sector ahora cuentan con la confianza del gobierno federal. Mientras tanto, Berkshire Hathaway Energy ha invertido más de $40.000 millones en energía renovable y opera una de las redes de servicios públicos más grandes de Estados Unidos. Esto significa que puede movilizar recursos más rápido y de manera más económica que los operadores más pequeños. Estas no son 3 apuestas separadas, son 3 líneas paralelas en la misma autopista. El primero en alcanzar las 20.000 toneladas asegura contratos que los demás perseguirán durante años. El gobierno federal reconoce lo que está en juego y está aplicando la máxima presión para acelerar el cronograma. Estos proyectos ahora avanzan bajo un proceso de aprobación acelerado, obligando a que todas las agencias actúen en sincronía y eliminando la burocracia que normalmente retrasa la infraestructura estadounidense. Simultáneamente, California implementó un esquema tributario local para estabilizar la política de la región. Un nuevo impuesto especial se ajusta directamente al volumen de litio producido. El 20% está legalmente reservado, específicamente para la restauración ambiental del propio mar de Salton. Esta carrera industrial está ocurriendo porque el mercado de destino ya está establecido. En todo el Sunbelt,
Enormes nuevas plantas de fabricación de baterías están abriendo sus puertas. Requieren una cadena de suministro nacional que sea inmune a disputas comerciales globales o interrupciones marítimas. Si las operaciones en el Valle Imperial alcanzan sus objetivos de producción a finales de la década de 2020, aseguran los contratos fundamentales para todo el sector automotriz estadounidense. Pero el margen de error es prácticamente inexistente. Los competidores internacionales no están deteniendo sus propias expansiones. Si los proyectos del Mar de Salton pierden sus oportunidades, o si se acaba el financiamiento, o si la construcción se detiene, las fábricas de baterías buscarán en el extranjero. El mercado global exige certeza. Estados Unidos necesita este material, pero algo se interpone en su camino. California. El sistema regulatorio del estado, que puede convertir incluso una construcción simple en una odisea de una década, está directamente entre Estados Unidos y el control total de su suministro de litio. Cada retraso aquí no es solo burocrático, es un riesgo estratégico. Los litigios ambientales ya han congelado fases clave del desarrollo. Para finales de 2025, las apelaciones legales iban dirigidas directamente contra proyectos como Hell's Kitchen. El argumento central se enfoca en la vulnerabilidad fundamental de la región, el uso del agua. La cuenca actualmente atraviesa una sequía severa. Incluso la extracción altamente eficiente requiere millones de galones de agua para enfriamiento y procesamiento químico. Los críticos advierten que sumar demanda industrial a un lago en colapso podría acercar aún más al Mar de Salton a su desaparición. Los derechos de agua actúan como un límite físico estricto para el crecimiento. Los agricultores del Valle Imperial tienen enormes asignaciones prioritarias del río Colorado, pero bajo las directrices federales de operación posteriores a 2026, todos los usuarios del río enfrentan recortes. El Mar de Salton solo existe hoy en día debido a la escorrentía agrícola de esas mismas granjas. Si el agua se redirige de los campos para enfriar refinerías de alta tecnología, ese lago comienza a encogerse más rápido. Las personas que han vivido con el lago moribundo por más tiempo ahora están divididas. Algunos ven la salvación. Los ingresos fiscales finalmente podrían pagar por una verdadera supresión de polvo y restauración del hábitat. Otros ven otra apuesta industrial a costa de su salud. Las apelaciones en curso sobre la calidad del aire, los desechos peligrosos y los sitios culturales tribales ya han retrasado Hell's Kitchen por meses. Los grupos locales temen que incluso los sistemas de circuito cerrado aún puedan liberar trazas de sustancias químicas o aumentar el tráfico de camiones en caminos ya cubiertos de polvo del lecho seco del lago. La promesa de 700 empleos permanentes es real, pero también lo es el temor de que esos empleos lleguen a costa de la salud de los residentes. El plan del Estado para el Valle del Litio intenta encontrar un equilibrio. Más dinero para la mitigación local, una comisión asesora conjunta, pero la confianza es escasa después de décadas de promesas incumplidas de restauración. Incluso los pozos pequeños podrían dañar tierras sagradas para las comunidades que han vivido allí por generaciones. Más allá del tema del agua, los obstáculos habituales para obtener permisos siguen siendo un enorme lastre. A principios de 2025, Berkshire Hathaway Energy pausó explícitamente varias de sus expansiones geotérmicas, citando retrasos en los permisos que no se podían resolver y graves cuellos de botella en la infraestructura. Estos cuellos de botella administrativos podrían retrasar un lanzamiento planeado para finales de la década de 2020 hasta la década de 2030. En un mercado que avanza tan rápido, un retraso de 5 años equivale al fracaso. Si estos operadores logran sortear con éxito los litigios, asegurar sus derechos de agua e iniciar la producción para finales de la década de 2020, la geometría estratégica del mundo cambiará. Pero si se imponen los obstáculos regulatorios, la ventana se cerrará permanentemente. La industria global de baterías simplemente pasará por alto a Estados Unidos. El futuro de energía limpia del país quedará atascado dependiendo del litio importado, dejando a los fabricantes de vehículos eléctricos y a los proyectos de la red eléctrica vulnerables a retrasos, aumentos de precios y cuellos de botella extranjeros. Durante 30 años, el Mar de Salton fue ignorado. Era un desastre ecológico a la espera de una solución que nunca llegó. Ahora, ese mismo fracaso es la condición necesaria para un resurgimiento industrial masivo. Obliga a una reinvención completa del paisaje. El desierto no espera y China ciertamente tampoco está esperando. Pero Estados Unidos sí. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. De verdad marca la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MadPack. En este momento, el 20% de todo el suministro de petróleo del planeta está atrapado. Queda rehén de una franja microscópica de agua tan pequeña que fácilmente podrías pasarla por alto en un mapa. El estrecho de Hormuz. Todos los días,
Enormes petroleros que transportan millones de barriles de combustible se supone que deben pasar por este corredor de 21 millas, o al menos se supone que deben hacerlo. De la noche a la mañana, ataques militares y minas marinas cerraron la vía marítima, convirtiéndola instantáneamente en el lugar más peligroso del planeta. Parece que esto debería ser imposible. ¿Cómo es posible que no haya una ruta alternativa o un plan de respaldo? Cuando las cadenas de suministro globales colapsan tan rápido, el público exige de inmediato una solución alternativa. Cortamos montañas para construir el Canal de Panamá. Transformamos el desierto para el de Suez. Si la supervivencia humana depende de un paso tan estrecho que puedes ver al otro lado, ¿por qué los países más ricos del mundo no pueden simplemente cavar un canal o buscar otra ruta? Bueno, porque evitar el estrecho de Hormuz es mucho más que solo mover tierra. E incluso si lográramos el proyecto de construcción más grande de la historia humana, en realidad no nos salvaría. Hay una trampa enorme en el Golfo Pérsico, y solo está esperando a que alguien caiga en ella. El Golfo Pérsico no se parece a ningún otro lugar en el planeta. Muchos de los países que lo rodean están entre los mayores productores de petróleo del mundo. Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos juntos extraen decenas de millones de barriles de petróleo de la arena todos los días. Es una cantidad inconmensurable de energía líquida, suficiente para mantener continentes enteros con calefacción, flotas de carga a flote y la red global en funcionamiento. En muchos sentidos, es el corazón palpitante del mundo moderno, pero hay una falla fatal de diseño en la geografía. Aquí está el problema. El Golfo Pérsico es esencialmente una cuenca cerrada con solo un paso estrecho que permite entrar y salir. El estrecho de Hormuz en sí mismo. Esto lo distingue de muchos otros golfos en el mundo. El Golfo de México, por ejemplo, tiene varias aberturas grandes y formas para que los barcos entren y salgan del mar. Entre Florida y Cuba, por ejemplo, o entre México y Cuba, hacia el Mar Caribe y el Océano Atlántico más allá. El Golfo Pérsico es muy diferente. Aquí, si cualquier barco, incluyendo esos enormes petroleros que mantienen funcionando la economía mundial, quiere salir del área, tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. No hay excepciones, no hay alternativas, y eso es lo que hace que este sea un punto de estrangulamiento estratégico. Un punto de estrangulamiento que es responsable, en efecto, del 20% del suministro mundial de petróleo y también del 20% del comercio mundial de gas natural licuado, o GNL. Para empeorar las cosas, el estrecho no solo es angosto, también está muy controlado. Todas las embarcaciones que pasan por este tramo de agua tienen que viajar por un par de rutas marítimas, una para el tráfico de salida y otra para el tráfico de entrada, cada una de solo 2 millas de ancho y separadas por una franja de separación de 2 millas de ancho. Irán conoce bien estas rutas. Sabe exactamente qué rutas tomarán las embarcaciones y también sabe exactamente cómo interrumpirlas. Ni siquiera necesita bloquear todo el estrecho, simplemente puede concentrarse en esas estrechas rutas de navegación, cortando una enorme fracción del comercio literalmente de la noche a la mañana. Y eso es exactamente lo que hicieron. Ante la amenaza de minas, misiles, drones y más, muchas embarcaciones dejaron de viajar por el estrecho de Hormuz. Las empresas no querían correr el riesgo de poner en peligro activos tan costosos, así como la vida de decenas de tripulantes, y las aseguradoras estaban mucho menos dispuestas a ofrecer cobertura para cualquier barco que pretendiera hacer el viaje. Como resultado, los precios del petróleo se dispararon y las economías de continentes enteros se acercaron un gran paso más a una crisis sin precedentes que solo ocurre una vez por generación. Ya sabes, de ese tipo que han ocurrido al menos 4 veces en mi propia generación, y todo por culpa de una sola franja de agua. Naturalmente, la primera pregunta es, entonces, ¿por qué no podemos simplemente rodearla? Después de todo, ya hemos hecho cosas similares antes. Durante siglos, la geografía mantuvo como rehén al comercio global. En tiempos pasados, los barcos tenían que dar toda la vuelta a África por mar, recorriendo literalmente miles de millas en el proceso y pasando semanas en el mar solo para transportar carga entre Europa y Asia. Muchos barcos y tripulaciones encontraron su destino fatal al intentar navegar por el infame Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de Sudáfrica, donde las corrientes peligrosas y el mal clima se combinaban para crear condiciones marítimas mortales. También había piratería, con innumerables casos de barcos siendo atacados o secuestrados y la carga robada. Pero durante siglos, esta ruta era, literalmente, la única opción viable para llevar barcos de un lado de África al otro, hasta que la gente hizo algo al respecto. En 1869, después de 10 largos años de construcción y de transformar el desierto,
se inauguró el Canal de Suez, uniendo el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, y proporcionando un nuevo paso alrededor del continente africano. Recortó miles de millas y semanas enteras de las rutas y dio un impulso sin precedentes e incalculable al comercio internacional. Hoy en día, el canal todavía maneja alrededor del 12 al 14% del comercio mundial. En América, si los barcos querían ir del Océano Atlántico al Pacífico, su única opción real era rodear toda Sudamérica. Los barcos tenían que navegar por las aguas turbulentas, las olas altas y los vientos violentos de la costa sur de Sudamérica, en zonas como el Cabo de Hornos y el Pasaje de Drake. Así que Estados Unidos abrió un paso a través de Centroamérica y en 1914 se inauguró el Canal de Panamá, reduciendo instantáneamente y de manera drástica el tiempo que necesitaban los barcos para ir de un lado al otro de América. La historia demuestra que si un punto de estrangulamiento marítimo amenaza nuestra supervivencia, podemos cambiar todo un continente. Entonces, con tanto drama alrededor del Estrecho de Hormuz, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? La solución a la crisis del Golfo Pérsico parece obvia, pero el Medio Oriente es inmune a nuestra ingeniería. Si miramos hacia atrás a los canales de Suez y de Panamá, ambos fueron construidos en lugares bastante obvios. Antes de que se construyera el Canal de Suez, había un espacio claro para una estructura así, ya que el extremo norte del Mar Rojo estaba a apenas 100 millas de las costas del sur del Mediterráneo. Los expertos sabían que tomaría una cantidad increíble de tiempo y dinero, pero la idea de instalar un canal aquí al menos era lógica. Era lo mismo en Panamá, donde solo 50 millas de tierra separaban el Océano Pacífico de un lado y el Mar Caribe del otro. Incluso un observador casual podía mirar un mapa y ver que este era el lugar perfecto para un paso que conectara un cuerpo de agua con el otro. El Golfo Pérsico es otra historia completamente distinta. El Golfo está casi completamente cerrado. Es como un callejón sin salida, sin otra forma de salir excepto por el Estrecho de Hormuz y hacia el Golfo de Omán antes de fluir hacia el Mar Arábigo. Al norte se encuentra el Mar Caspio, un cuerpo de agua sin salida al mar. Eso no ayuda, e incluso para llegar hasta allá, habría que construir un canal de cientos de millas a lo largo de casi todo Irán. Dado el motivo por el que el estrecho está cerrado en este momento, obviamente esa no es una opción. Al oeste está el Mediterráneo, pero también está demasiado lejos para conectarse con el Golfo Pérsico. Para conectar ambos, habría que construir un canal a través de numerosas naciones, probablemente incluyendo Irak, Jordania y potencialmente Siria y Líbano o Israel. Tomaría décadas de trabajo y cantidades incalculables de dinero. Así que esa tampoco es una opción realista. En el estrecho, tienes cientos de millas de tierra que pertenecen a varias naciones diferentes. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán y Yemen, todas situadas entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Adén, o el Mar Arábigo. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos intentarlo de todos modos? En septiembre de 2015, un estudio propuso un canal de 950 kilómetros de largo que iría desde la costa saudita justo al sur de Qatar, cruzando el país y pasando la frontera hacia Yemen antes de terminar en la costa yemení. Todo el proyecto se estimó en $80.000 millones y eso siendo optimistas. Sin embargo, los autores del estudio señalaron que también podría incluir la construcción de nuevos pueblos, ciudades y complejos turísticos a lo largo de las extensas orillas del canal. Desde entonces no se ha sabido mucho al respecto, y probablemente haya terminado igual que The Line y el circuito de Vegas. No, parece que todo el Golfo es, en efecto, un callejón sin salida. No hay rutas alternas, ni pasajes ocultos, ni estrechas franjas de tierra que lo separen de otro cuerpo de agua importante, y no hay lugares obvios para construir un canal. Excepto por uno, un resquicio microscópico geográficamente hablando, la península de Musandam. Podría decirse que la única propuesta semi-realista sería construir un canal a través de ella. Esta zona montañosa y escarpada, que se extiende hacia el Estrecho de Hormuz y está dividida entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos, con una exclave omaní como su punto más al norte. En su parte más estrecha, la península de Musandam tiene solo unas pocas docenas de millas de ancho. Solo hay que cortar una zanja a través de ella y así se evita completamente al ejército iraní. En teoría, el proyecto no suena tan diferente a los canales de Suez o de Panamá. Una vía fluvial relativamente corta que anularía la influencia e importancia del Estrecho de Hormuz, disminuyendo enormemente la capacidad de Irán para frenar el flujo de petróleo hacia Europa y otros lugares. Pero esto no es la suave arena de Egipto donde se construyó el Canal de Suez.
ni se parece nada a Panamá. La península es una fortaleza de montañas excepcionalmente empinadas, rocosas y escarpadas, algunas de las cuales, como Jabal al-Harim, superan los 6.000 pies sobre el nivel del mar. Estas montañas cubren absolutamente toda la península. Por eso es una zona tan escasamente poblada, con solo pequeños asentamientos y aldeas dispersos aquí y allá, en las sombras de los picos montañosos, junto con el oasis costero de Hassab, ubicado en el extremo norte de la península. Construir un canal aquí no solo sería una hazaña asombrosa de la ingeniería moderna, sería un milagro. Aunque podría parecer que solo necesitarías un canal de 50 o 60 millas para cruzar la península de Musandam, en realidad no funcionaría así. Las cuadrillas de construcción tendrían que abrirse paso a través de roca sólida, extendiéndose por millas de un lado al otro de la península. Montañas enteras tendrían que ser eliminadas por completo. Debido a la naturaleza dura e inhóspita del terreno, incluso si los constructores encontraran una manera de sortearlo, no podrían hacer un canal recto y simple de un lado al otro. Tendrían que girar a la izquierda y a la derecha, aquí y allá, siguiendo los contornos naturales de la zona. Un desvío de 50 millas de repente se convierte en un laberinto de varios cientos de millas. Eso lo haría mucho más complicado que, por ejemplo, el Canal de Suez, que se extiende por unas 120 millas, o el Canal de Panamá, que tiene 50 millas de largo, y con la complejidad, obviamente viene el costo. El Canal de Suez costó alrededor de $100 millones, lo que serían unos 2.000 millones de dólares hoy en día. Estados Unidos gastó alrededor de $375 millones en la construcción del Canal de Panamá, lo que equivale a 8 o 9.000 millones de dólares hoy en día. También pasó por un proyecto de expansión de aproximadamente 5.250 millones de dólares desde finales de los años 2000 hasta entrados los años 2010. De este tiempo, un canal a través de la península de Musandam no costaría solo unos cuantos miles de millones de dólares. No costaría solo unas decenas de miles de millones. Un proyecto de esta escala tendría un costo de 12 cifras, 100.000 millones de dólares, y eso siendo muy optimista. Algunas estimaciones dicen que incluso podría llegar a 200.000 millones de dólares o más. Y eso es solo el costo de construirlo. Esa cifra ni siquiera toma en cuenta gastos adicionales como el mantenimiento o la seguridad. Y además, hay un gran problema de desnivel. Esto no es para nada como en Egipto, donde el terreno utilizado para construir el Canal de Suez era en su mayoría plano de un lado al otro. Gracias a eso, el Canal de Suez no necesita esclusas, ya que no hay necesidad de mover los barcos hacia arriba o hacia abajo en diferentes lugares. Simplemente lo atraviesan. Un canal a través de Omán o los Emiratos Árabes Unidos no funcionaría de esa manera. Debido a que el terreno cambia tanto, necesitaría un sistema grande y complejo de esclusas para ayudar a los barcos a ascender y descender mientras hacen el viaje a través del canal. Las esclusas necesitan agua, enormes cantidades de agua, y esta es una de las regiones más secas del planeta. Eso introduce toda una serie de nuevos desafíos, como ¿de dónde vendría el agua para llenar las esclusas? ¿Cómo se mantendría? ¿Cómo soportaría el canal durante periodos de calor intenso, sol y sequía? Estos no son inconvenientes menores ni problemas triviales, son obstáculos fundamentales que hacen que todo el concepto de un canal de Musandam parezca más un cuento de hadas que una propuesta realista. Pero solo como ejercicio, supongamos que sí se construyó. De alguna manera, todos los problemas se resuelven, se consigue suficiente dinero, y años, o más probablemente décadas de construcción, tienen lugar para finalmente conectar el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, dando a los barcos una alternativa viable al Estrecho de Hormuz. Todavía hay un problema que puede hacer que todo el proyecto se venga abajo, y ese problema es la seguridad. Incluso si este canal, la única opción realmente viable, se construyera, en realidad no estaría mucho más lejos de Irán que el Estrecho de Hormuz. Y al igual que el estrecho, sería relativamente angosto, con rutas predecibles que los barcos tendrían que seguir para poder cruzar hasta el otro extremo. En otras palabras, tendría muchas de las mismas debilidades exactas que el estrecho, y sería igual de fácil de interrumpir o bloquear. Tal vez incluso más fácil, todo lo que se necesitaría serían algunos misiles bien colocados o incluso la amenaza de un lanzamiento de misiles para desencadenar otra crisis internacional. De repente, los mismos problemas que se ven en el Estrecho de Hormuz se sentirían en el Canal de Musandam. Los barcos, una vez más, tendrían demasiado miedo para navegar por ahí. Los aseguradores, de nuevo, no estarían dispuestos a ofrecer cobertura.
y el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo volvería a quedarse atascado en el Golfo, sin poder llegar a los países que dependen de él para impulsar sus industrias y economías. El canal sería solo otro cuello de botella, uno que cuesta $100,000 millones o más construir, además de años de tiempo, esfuerzo y recursos. Cuando las cuentas de un canal de $100,000 millones no cuadran, el público señala la pregunta: ¿por qué usar barcos en absoluto? ¿Por qué no simplemente bombear el petróleo por tierra a través de enormes oleoductos directamente al Mar Rojo u otros grandes cuerpos de agua, o incluso directamente a países europeos? Ya existe una extensa red de oleoductos como estos, que salen de países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El oleoducto de crudo este-oeste, por ejemplo, también conocido como Petroline, se extiende cerca de 750 millas desde la provincia oriental de Arabia Saudita hasta el Mar Rojo. El único problema es que incluso los oleoductos más largos y grandes tienen sus limitaciones. Los más grandes solo transportan petróleo a tasas comparables a las de un puñado de grandes petroleros por día. Y cuando las condiciones son buenas, más de 100 petroleros al día pasan por el estrecho. Así que no pueden competir con el enorme volumen de petróleo que pueden transportar los superpetroleros de crudo ultra grandes. También son muy caros de construir, ampliar y mantener, y son altamente vulnerables a ataques o sabotaje. Pueden ayudar, pero no se puede confiar en que simplemente reemplacen el comercio marítimo de petróleo. Por eso el estrecho de Hormuz es tan valioso, porque a pesar de algunas ideas ambiciosas y proyectos hipotéticos interesantes, realmente no hay alternativa. Gran parte del comercio mundial de petróleo y de la economía mundial dependen única y totalmente de este único tramo de agua. Y realmente hay muy poco que podamos hacer para cambiar eso. El estrecho de Hormuz es más que solo una ruta de un cuerpo de agua a otro. Es un punto de presión geopolítico, un lugar donde incluso las tensiones regionales menores pueden tener repercusiones globales, donde personas al otro lado del mundo pueden sentir las repercusiones de la guerra afectando su vida cotidiana de más de una manera, y donde la geografía, más que cualquier otro factor, dicta lo que es posible y lo que no lo es. Así que, a pesar de todos los logros de la humanidad, mientras el petróleo esté en el Golfo Pérsico, la economía global sigue siendo rehén de la geografía. Para entender más sobre lo que está pasando hoy, ve a ver por qué todos los estados árabes temen a Irán. Y no olvides suscribirte y darle me gusta al video también. De verdad hace una gran diferencia. Nos vemos la próxima vez. La crisis de los cárteles en México no es solo un problema de delincuencia, es un desastre de seguridad nacional. A partir de 2024, los cárteles controlan efectivamente entre el 30 y el 40% del territorio de México, con algunas regiones operando completamente fuera de la influencia del gobierno. Y la violencia es asombrosa. Más de 30,000 asesinatos por año desde 2017 y más de 110,000 personas oficialmente reportadas como desaparecidas. Es probable que muchas más estén enterradas en fosas comunes. El narcotráfico, el tráfico de personas, la extorsión y las guerras entre cárteles han convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Y qué nos depara el futuro? En las décadas de los 80 y 90, el narcotráfico en América estaba dominado por los cárteles colombianos, especialmente los cárteles de Medellín y Cali. Estas organizaciones eran expertas en la producción y el tráfico de cocaína, introduciéndola de contrabando a Estados Unidos por rutas del Caribe. Pero entonces todo empezó a cambiar. En 1993, la muerte de Pablo Escobar marcó un golpe significativo para el cártel de Medellín, y las autoridades estadounidenses aumentaron la presión sobre los narcotraficantes con patrullas navales. A medida que se volvió más difícil mover cocaína por el Caribe, los cárteles colombianos buscaron nuevas formas de transportar su producto, y las rutas terrestres de México se convirtieron en el nuevo camino. Inicialmente, los cárteles mexicanos solo eran transportistas, pero a medida que manejaban más cocaína, empezaron a tomar el control de toda la operación, desde la producción hasta la distribución. Este cambio de poder marcó el inicio del ascenso de México como el actor dominante en el tráfico de drogas. A finales de los años 90 y principios de los 2000, los cárteles mexicanos ya no eran solo intermediarios, se habían convertido en imperios criminales globales, controlando no solo el tráfico de drogas, sino también el tráfico de personas, la extorsión y el tráfico de armas. Uno de los cárteles más importantes en esta nueva era de los cárteles mexicanos es el cártel de Sinaloa, que fue liderado por el notorio Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se convirtió en la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo.
ya no se trataba solo de cocaína. Sinaloa se especializó en heroína, metanfetamina y fentanilo, con operaciones que abarcan más de 40 países. Aunque el Chapo fue capturado y enviado a Estados Unidos, su cártel sigue siendo una fuerza importante, gracias en parte a sus hijos que continúan con el negocio familiar. Sinaloa ha sido crucial para inundar a Estados Unidos con fentanilo, un opioide sintético que es 50 veces más fuerte que la heroína. Su uso extensivo de túneles bajo la frontera entre Estados Unidos y México, su influencia sobre las fuerzas del orden y su capacidad de adaptación los han mantenido en la cima. Luego está el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, que ha estado creciendo rápidamente en la última década. Es conocido por su extrema violencia y tácticas despiadadas. Las operaciones de estilo militar del CJNG, incluyendo emboscadas, ejecuciones y el uso de armas de alto poder, lo han convertido en una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. Este cártel se ha apoderado de la producción de fentanilo. Esta droga es responsable de una cantidad asombrosa de muertes en Estados Unidos, entre 70,000 y 80,000 muertes vinculadas solo a esta droga. Los métodos brutales del CJNG son parte de su identidad y se han ganado la reputación de aterrorizar no solo a cárteles rivales, sino también a comunidades enteras. El cártel se ha vuelto tan poderoso que las autoridades lo han catalogado como una de las amenazas más significativas tanto para México como para Estados Unidos. Otro actor importante es el Cártel del Golfo, una de las organizaciones más antiguas y consolidadas de México. El Cártel del Golfo alguna vez controló rutas de tráfico vitales que movían drogas desde Colombia, pasando por México hasta Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día está más involucrado en la trata de personas, la extorsión y otras actividades ilegales, especialmente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque ha perdido gran parte de su antiguo poder frente a cárteles más nuevos y violentos como el CJNG y el de Sinaloa, el Cártel del Golfo sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Las divisiones internas y la presión de las autoridades han obligado al Cártel del Golfo a cambiar de tácticas, pero aún mantiene una influencia significativa en ciertas regiones. Luego están los Zetas, que originalmente fueron creados como el brazo militar del Cártel del Golfo. Con el tiempo, se separaron y se hicieron infames por su extrema brutalidad. Las matanzas, decapitaciones y actos de violencia aterradores se convirtieron en su sello distintivo. Los Zetas alguna vez fueron temidos por su uso altamente organizado y eficiente de tácticas militares, lo que los convirtió en uno de los cárteles más formidables en la historia de México. Sin embargo, como muchos de los cárteles más antiguos, los Zetas eventualmente sufrieron fragmentación interna y operativos de las autoridades. A pesar de su declive, los remanentes de los Zetas continúan operando, participando a menudo en extorsión, secuestro y otras formas de crimen violento. En Michoacán, otros dos grupos, la familia michoacana y los Viagras, han establecido sus propios territorios. La familia michoacana inicialmente se presentó como un grupo con una ideología pseudo-religiosa, afirmando proteger a las comunidades locales, pero rápidamente se hicieron conocidos por su violencia. Los Viagras surgieron como un grupo rival, enfrentándose frecuentemente con el Cártel de Sinaloa y el CJNG por el control de la región. Ambos grupos están fuertemente involucrados en la producción de drogas sintéticas como la metanfetamina y son conocidos por su participación en la extorsión, el secuestro y tácticas brutales para mantener el control sobre sus territorios. El auge de estos cárteles ha tenido efectos devastadores tanto en México como en Estados Unidos. En México, la violencia de los cárteles de la droga ha escalado a niveles inimaginables, con más de 400,000 personas asesinadas desde que el gobierno comenzó a combatir el crimen organizado en 2006. Comunidades enteras han sido devastadas, y muchos civiles se han encontrado atrapados en el fuego cruzado de las guerras entre cárteles. Ciudades y pueblos están controlados por estos poderosos grupos, y las fuerzas del orden a menudo se ven rebasadas por la cantidad de integrantes y recursos que tienen. En Estados Unidos, la crisis de los opioides solo se ha agravado con la llegada de fentanilo al mercado. Las muertes por sobredosis derivadas de esto se han disparado, y el fentanilo ahora es una de las principales causas de muerte entre los estadounidenses menores de 50 años. Estos cárteles, con sus vastas operaciones, han contribuido significativamente a esta emergencia de salud pública. El cambio de poder de los cárteles colombianos a las organizaciones mexicanas ha alterado fundamentalmente el comercio de drogas. Los cárteles colombianos pudieron haber sido los reyes del tráfico de cocaína, pero los cárteles mexicanos han construido su imperio no solo apoderándose del comercio de cocaína, sino también incursionando en drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Se han adaptado, evolucionado y se han convertido en organizaciones criminales multifacéticas. A pesar de los esfuerzos continuos para combatirlos, estos cárteles siguen prosperando.
A medida que la situación tanto en México como en Estados Unidos se vuelve más grave, una cosa es clara: la lucha contra estos cárteles está lejos de terminar. En México, los cárteles no son solo grupos de narcotraficantes, operan más como gobiernos en la sombra. Cada cártel gobierna territorios específicos con un nivel de control e influencia que puede rivalizar con el propio Estado. Estos imperios criminales han dividido el país en regiones donde se especializan en todo, desde la producción de drogas hasta la extorsión, la trata de personas e incluso el robo de combustible. El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones más poderosas y conocidas del mundo, y su alcance se extiende por todo México y más allá. Con base principalmente en la región de Sinaloa, el cártel controla rutas cruciales de tráfico de drogas, especialmente aquellas utilizadas para transportar cocaína y fentanilo a Estados Unidos. Para Sinaloa, el narcotráfico es una empresa global. Tienen extensas redes globales, y su capacidad para navegar rutas de contrabando complejas los ha mantenido como uno de los principales actores en el mundo de los cárteles. En el estado occidental de Jalisco, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, domina por completo. Este cártel es conocido por sus tácticas violentas, incluyendo enfrentamientos directos con el gobierno mexicano. El CJNG ha crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los cárteles más peligrosos e influyentes del país. Aunque están involucrados en varias actividades ilegales, su principal fuente de ingresos proviene de la producción de metanfetamina. Jalisco se ha convertido en el epicentro de la producción de metanfetamina en México, y las operaciones del CJNG abarcan grandes áreas del estado, donde controlan tanto la producción como la distribución. La naturaleza violenta del cártel no se limita solo a los cárteles rivales. Han atacado a las fuerzas del orden y a funcionarios del gobierno con una brutal eficiencia, usando a menudo operaciones de estilo militar para imponer su dominio. Más al este, Tamaulipas es un campo de batalla por el control entre el Cártel del Golfo y los remanentes de los Zetas. Aunque estos grupos ya no son tan dominantes como antes, todavía controlan rutas principales de contrabando y negocios ilícitos. Tamaulipas es conocido por su participación en el tráfico de personas y el robo de combustible. Estos cárteles a menudo explotan las regiones fronterizas más pobres para pasar personas de contrabando a Estados Unidos, y han ganado miles de millones con operaciones ilegales de robo de combustible. El control del Cártel del Golfo sobre esta región se ve facilitado por su acceso a infraestructura crítica, como ductos y redes de distribución. Mientras tanto, los Zetas, que originalmente eran un grupo paramilitar formado por desertores de las Fuerzas Especiales Mexicanas, continúan usando una violencia brutal para mantener el control sobre esta región. En Michoacán, una región rica en recursos agrícolas, varios cárteles compiten por el dominio, pero el CJNG, los Viagras y la familia michoacana son los principales actores. Aunque estos grupos participan en una variedad de actividades criminales, una de sus operaciones más lucrativas es extorsionar a los agricultores locales de aguacate y limón. Estos cultivos son esenciales para la economía de la región, y se sabe que los cárteles exigen dinero por protección a los agricultores, usando a menudo medios violentos para hacer cumplir sus demandas. Además de la extorsión, estos grupos están fuertemente involucrados en la producción de metanfetamina, con muchas zonas rurales de Michoacán albergando laboratorios clandestinos de esta droga. La violencia y la extorsión que azotan la región han hecho la vida cada vez más difícil para los residentes locales, quienes a menudo se encuentran atrapados en el fuego cruzado entre cárteles rivales. En Guerrero, la situación es igual de sombría. Este estado es conocido por su producción de heroína, y varios cárteles, incluyendo a los Guerreros Unidos, un grupo escindido de la organización Beltrán Leiva, luchan por el control de esta lucrativa industria. Guerrero es una de las regiones clave en México para el cultivo de plantas de amapola, que luego se procesan para convertirlas en heroína. Estos cárteles controlan no solo la producción, sino también el tráfico de la droga, que es contrabandeada hacia Estados Unidos y otros mercados. El comercio de heroína en Guerrero es tan dominante que se ha convertido en una fuente principal de ingresos para muchos de los grupos criminales de la zona, quienes usan su poder para imponer su control sobre las comunidades locales. La violencia asociada con el comercio de heroína ha provocado un conflicto constante, con cárteles rivales luchando por el control de las regiones donde se cultiva la amapola y las rutas de tráfico. Cada una de estas regiones opera casi como si fuera su propio país, donde los cárteles funcionan como gobiernos en la sombra. Cobran impuestos a los negocios locales, imponen sus propias leyes e incluso resuelven disputas dentro de sus comunidades. Por ejemplo, si un comerciante local se niega a pagar el derecho de piso al cártel, las consecuencias pueden ser mortales. Los cárteles tienen sus propios mecanismos de control,
y a menudo usan la violencia para mantener el control y mantener a los civiles a raya. Ya sea mediante secuestros, decapitaciones o asesinatos masivos, los métodos del cártel son tanto brutales como efectivos. En algunas zonas, los miembros del cártel actúan como autoridades de facto, ofreciendo protección a cambio de lealtad y dinero, mientras castigan a cualquiera que se atreva a desafiarlos. El poder que estos cárteles ejercen sobre sus territorios es un desafío directo al Estado mexicano, que ha luchado por recuperar el control en las zonas dominadas por organizaciones criminales. Los cárteles están bien equipados, a menudo mejor armados y financiados que las fuerzas del orden locales. También cuentan con una vasta red de funcionarios corruptos en su nómina, lo que hace aún más difícil para el gobierno frenar sus operaciones. En este mundo, los cárteles no son solo criminales, son los gobernantes de sus dominios. Ellos definen lo que sucede dentro de sus territorios, y su influencia se extiende mucho más allá del narcotráfico. Desde extorsionar a los agricultores hasta dirigir operaciones de tráfico de personas, el poder que tienen estos cárteles es absoluto. Para muchos mexicanos que viven en estas zonas, la vida bajo el control del cártel se ha convertido en una dura realidad, con poca esperanza de cambio, a menos que el gobierno mexicano pueda hacer frente seriamente a estos imperios criminales. En muchas partes de México, donde el gobierno ha tenido dificultades para mantener el control, los cárteles han intervenido, llenando el vacío y asumiendo el papel de un gobierno en la sombra. Estas organizaciones criminales no solo se dedican a las drogas y la violencia, administran comunidades enteras, brindan servicios, hacen cumplir leyes e incluso controlan las economías locales. Sin embargo, aunque pueda parecer que los cárteles están interviniendo donde el Estado ha fallado, la vida bajo su dominio está lejos de ser benévola. Es una pesadilla de miedo, coerción y brutalidad. Una de las formas más insidiosas en que los cárteles mantienen el control es a través de la extorsión, exigiendo piso o dinero por protección a cualquiera que intente operar un negocio. Esta práctica no se limita solo a las grandes corporaciones. Los vendedores ambulantes, pequeños agricultores e incluso las tiendas locales se ven obligados a pagar. En el estado de Michoacán, por ejemplo, los productores de aguacate deben entregar hasta $1,000 por hectárea cada año. Si no cumplen, las consecuencias pueden ser fatales. Los cárteles tienen un mensaje simple pero brutal: paga el impuesto o enfrenta represalias. En las regiones donde estos cárteles han establecido su dominio, muchos residentes se quedan con poca opción más que cumplir con las exigencias del cártel por temor a sus vidas o a la seguridad de sus familias. Sin embargo, no todo es solo extorsión e intimidación. Los cárteles, especialmente los poderosos como el cártel de Sinaloa y el CJNG, saben que ganarse a las poblaciones locales es clave para mantenerse en el poder. Así que, para lograrlo, a veces asumen el papel de benefactores, financiando servicios sociales en un esfuerzo por asegurar la lealtad y solidificar su control. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, tanto el CJNG como el cártel de Sinaloa repartieron paquetes de ayuda a comunidades necesitadas, proporcionando alimentos y suministros a quienes estaban en situación desesperada. A primera vista, podría parecer que estos cárteles actúan por bondad o deber cívico, pero esta benevolencia es estratégica. El objetivo es comprar lealtad y, más importante aún, asegurarse de que la gente en estas áreas vea a los cárteles como protectores, no solo como criminales. Esta táctica crea una especie de dependencia, donde la población local siente que le debe su supervivencia a los cárteles, lo que hace que sea menos probable que resistan o desafíen su autoridad. Pero para aquellos que no cumplen con las reglas del cártel, el castigo puede ser rápido y horrible. Los cárteles hacen cumplir su autoridad con una brutalidad despiadada, usando ejecuciones públicas y muestras horribles de violencia para enviar mensajes a cualquiera que piense en pasarse de la raya. En algunos casos, las víctimas han sido decapitadas o sometidas a baños de ácido, métodos que no solo buscan matar, sino infundir miedo en la comunidad. Ya sea un informante, un miembro de una banda rival o incluso un civil inocente que se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado, nadie está a salvo de los castigos brutales que imponen los cárteles. La violencia suele ser pública, con la intención de enviar un mensaje escalofriante de que cualquier intento de desafiar las leyes del cártel tendrá el mismo destino. Quizás uno de los aspectos más escalofriantes del control de los cárteles es su capacidad para reclutar niños para sus ejércitos. En algunas regiones, niños de tan solo 10 años son reclutados a la fuerza y entrenados para servir como soldados rasos en las operaciones del cártel. Estos jóvenes reclutas a menudo son coaccionados o amenazados para unirse, y aquellos que se niegan sufren consecuencias horribles. La tortura o la muerte son castigos comunes para quienes intentan escapar o resistirse a la influencia del cártel. Para estos niños, la elección es simple:
unirse al cártel o enfrentar un destino espantoso. Muchos son obligados a participar en actividades violentas, como transportar drogas, realizar asesinatos o trabajar como vigilantes. Los cárteles se aprovechan de los jóvenes vulnerables, ofreciéndoles protección y un sentido de pertenencia, mientras al mismo tiempo los convierten en instrumentos de violencia y terror. Bajo el dominio del cártel, la vida se convierte en una lucha diaria por la supervivencia. Las personas que viven en estos territorios a menudo enfrentan una elección imposible: obedecer o ser castigados. Los cárteles, en muchos sentidos, crean un sistema en el que son tanto los opresores como los proveedores, haciendo casi imposible que los residentes se liberen de su control. El miedo a la violencia, la amenaza de muerte y la extorsión constante dejan a la gente con poca esperanza de escapar. La incapacidad o falta de voluntad del gobierno para enfrentar a estos cárteles solo fortalece su dominio, y el ciclo de violencia continúa sin detenerse. Los cárteles mexicanos han evolucionado mucho más allá de la imagen estereotípica de las pandillas callejeras. Ahora operan como poderosas fuerzas paramilitares, con convoyes blindados, drones y lanzacohetes. Estas organizaciones ya no solo trafican drogas, están librando guerras a gran escala, dejando a menudo destrucción y caos a su paso. Una de las rivalidades más sangrientas y peligrosas de hoy en día es el conflicto en curso entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Una batalla que ha devastado regiones enteras y ha cobrado innumerables vidas. Miles de personas mueren cada año, mientras estos dos cárteles compiten por el dominio en el narcotráfico, el territorio y la influencia. Mientras la batalla continúa en todo el país, estados como Michoacán y Zacatecas se han convertido en el epicentro de la violencia del cártel. Pueblos y aldeas enteras han quedado despoblados, ya que las familias huyen por miedo a quedar atrapadas en el fuego cruzado entre los cárteles en guerra. La violencia suele ser indiscriminada, atacando a cualquiera que se interponga en el camino de estos imperios criminales. Civiles inocentes, oficiales de policía e incluso políticos locales son frecuentemente atrapados en la violencia creciente, dejando claro que los cárteles ya no solo controlan el comercio ilegal, sino que controlan comunidades enteras. Lo que hace que esta guerra sea tan mortal son las tácticas militares que ahora emplean ambos cárteles. Ya quedaron atrás los días en que los cárteles dependían únicamente de operaciones callejeras o de funcionarios corruptos para llevar a cabo su trabajo. Estos cárteles se han vuelto sofisticados y fuertemente armados, adoptando el mismo tipo de armas y estrategias que esperarías de un ejército nacional. Uno de los elementos más aterradores de la guerra de los cárteles es el uso de vehículos blindados, conocidos en inglés como narcotanks o monstruos en español. Estos son tanques caseros, camiones que han sido reforzados con gruesas capas de acero, a menudo equipados con ametralladoras y, en algunos casos, granadas propulsadas por cohete. Estos vehículos permiten que los cárteles asalten pueblos, embosquen a sus rivales y resistan la intervención militar o policial con facilidad. El CJNG, en particular, ha llevado la guerra entre cárteles a un nuevo nivel con el uso de drones. Estos vehículos aéreos no tripulados se utilizan para lanzar explosivos sobre grupos rivales, convirtiendo el cielo en un campo de batalla. El uso de drones no solo es una táctica aterradora, sino también una señal del creciente poder tecnológico del cártel. Con drones, el CJNG puede monitorear los movimientos enemigos, atacar a personas específicas e incluso lanzar ataques desde arriba, todo mientras evita la confrontación directa. La capacidad de llevar a cabo la guerra desde el aire les da una ventaja estratégica, y es una herramienta que el Cártel de Sinaloa y otros grupos también están tratando de adoptar rápidamente. La introducción de drones en la guerra entre cárteles resalta hasta dónde han llegado estas organizaciones en su evolución, pasando de ser simples traficantes de drogas a convertirse en fuerzas completamente militarizadas. Ahora los cárteles tienen acceso a armamento de uso militar, tecnología avanzada y un número creciente de reclutas ansiosos por unirse a la lucha. Estos reclutas a menudo son atraídos a los ejércitos del cártel con la promesa de dinero, poder y protección. En zonas donde el gobierno tiene poca o ninguna presencia, los cárteles se convierten en las autoridades de facto, ofreciendo una sensación de control y estructura en un mundo que de otro modo sería caótico. Pero este poder tiene un precio muy alto, ya que quienes se niegan a cooperar a menudo son sometidos a castigos brutales o a la muerte. En medio de esta guerra, las líneas entre las bandas criminales y las fuerzas militares legítimas se difuminan. Los cárteles operan como si fueran ejércitos propios,
con sus propios códigos de conducta, jerarquías y operaciones estratégicas. Forman alianzas con otros cárteles, libran batallas territoriales y usan su influencia para manipular a los gobiernos locales y a las fuerzas del orden. Para las personas que viven en estas zonas, la incapacidad del gobierno para mantener el orden solo fortalece el control del cártel. En cierto modo, los cárteles están empezando a parecerse a las fuerzas militares de un estado paria. Tienen el personal, el armamento y la voluntad para luchar contra cualquier oposición, incluido el gobierno mexicano. A medida que el CJNG y el cártel de Sinaloa continúan creciendo en poder e influencia, está claro que su guerra está lejos de terminar. Su capacidad para aterrorizar regiones enteras y desestabilizar el país representa un desafío formidable para México, que lucha por contener esta creciente amenaza paramilitar. Las consecuencias de esta guerra entre cárteles son de gran alcance. Mientras los cárteles continúan expandiendo su poder e influencia, comunidades enteras sufren. En la batalla por el control de los imperios criminales de México, lo que está en juego es mucho, y la guerra solo se está intensificando. La batalla de México contra los poderosos cárteles de la droga ha estado ocurriendo durante décadas, pero el país parece estar atrapado en un ciclo interminable de violencia y corrupción. A pesar de los numerosos esfuerzos del gobierno y de socios internacionales, estas organizaciones criminales siguen fortaleciéndose, dejando a las comunidades aterrorizadas. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué el gobierno no ha podido detenerlos? La respuesta se encuentra en una combinación de corrupción sistemática, estrategias fallidas y fuerzas externas que contribuyen al poder sin control del cártel. Uno de los obstáculos más significativos para combatir a los cárteles es la corrupción profundamente arraigada dentro de las fuerzas del orden mexicanas. Un informe de 2020 reveló que más del 60% de las fuerzas policiales locales están infiltradas por miembros del cártel. En algunos pueblos más pequeños, la situación es aún peor. Departamentos policiales completos han sido comprometidos, con oficiales renunciando por miedo a represalias de los cárteles o siendo sobornados para hacerse de la vista gorda. Esto significa que, en muchos casos, las personas que se supone deben proteger y servir están trabajando directamente para las mismas organizaciones que aterrorizan a la población. Los cárteles han utilizado el soborno y la intimidación para asegurar la lealtad de las fuerzas policiales y militares locales, lo que dificulta construir una resistencia efectiva. Incluso cuando las autoridades intentan actuar contra los miembros del cártel, estas infiltraciones a menudo resultan en filtraciones o sabotaje. Sin un sistema policial confiable, luchar contra los cárteles es como intentar apagar un incendio mientras el departamento de bomberos está del otro lado de las llamas. El gobierno mexicano ha confiado durante mucho tiempo en una estrategia conocida como la estrategia de descabezamiento, que consiste en arrestar o matar a los líderes de los cárteles. La teoría es que al eliminar la cabeza de un cártel, la organización se desmoronará. Esta estrategia ha llevado a la captura o muerte de notorios líderes de cárteles como Joaquín El Chapo Guzmán, pero los resultados han estado lejos de ser exitosos. De hecho, ha ocurrido lo contrario. La violencia de los cárteles se ha intensificado, y el vacío de poder dejado por estos líderes ha permitido una feroz lucha interna entre facciones. Cuando líderes como el Chapo son removidos, otros miembros del cártel se apresuran a reclamar su lugar en la cima. Estas luchas internas a menudo resultan en brutales guerras por el territorio, aumentando el derramamiento de sangre y desestabilizando regiones enteras. Se ha vuelto claro que la eliminación de líderes individuales no aborda la causa raíz del poder de los cárteles. Solo altera el statu quo temporalmente, permitiendo que surjan nuevas figuras igual de peligrosas. La estrategia de descabezamiento puede generar titulares dramáticos, pero no ha sido una solución sostenible para detener a los cárteles. Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares tratando de frenar el flujo de drogas ilegales como la cocaína y el fentanilo desde México. A pesar de estos esfuerzos, la producción de fentanilo en México sigue disparándose y los cárteles se han adaptado rápidamente a las tendencias cambiantes de las drogas. En 2023, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, o DEA, incautó más de 379 millones de dosis mortales de fentanilo. Sin embargo, la demanda de la droga sigue siendo alta y los cárteles continúan operando con impunidad. Los esfuerzos de la DEA se han centrado en cortar los envíos de drogas en la frontera y desmantelar las operaciones de los cárteles. Pero estas medidas a menudo parecen una curita para un problema mucho más grande. Mientras se canalizan miles de millones de dólares en estas iniciativas, los cárteles siguen un paso adelante, encontrando nuevas formas de producir y traficar drogas hacia Estados Unidos. La naturaleza cíclica del narcotráfico hace difícil romper la cadena de suministro. Nuevos actores rápidamente ocupan el lugar de los anteriores y la violencia sigue aumentando.
El costo humano de la guerra contra las drogas en México es abrumador. Se han descubierto más de 500 fosas comunes en todo el país, lo que es un recordatorio escalofriante de la brutalidad con la que los cárteles tratan a quienes se interponen en su camino. La violencia también ha pasado factura a los periodistas. Al menos 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, muchos de ellos por investigar o informar sobre la actividad de los cárteles. Estos asesinatos envían un mensaje claro a los medios y al público. Si hablas en contra de los cárteles, podría ser el siguiente. Los políticos también han sido asesinados con alarmante regularidad, especialmente durante las temporadas electorales, ya que los cárteles intentan controlar los gobiernos locales e influir en las políticas. A medida que la violencia aumenta y el alcance del cártel crece, algunos expertos temen que México esté al borde de convertirse en un estado fallido, un país donde el poder del gobierno es en gran parte simbólico y los cárteles tienen el control total. Si la tendencia actual continúa, los cárteles podrían tomar el control total de industrias clave, como la producción de drogas, la trata de personas e incluso empresas legales. Eventualmente podrían tener un control absoluto sobre la política, dictando quién es elegido y controlando las decisiones políticas en todos los niveles de gobierno. La posibilidad de un narcoestado es aterradora, pero no está fuera del ámbito de lo posible. El gobierno de México está luchando por hacer frente a la magnitud y complejidad de los cárteles, y la influencia del crimen organizado se ha arraigado profundamente en la sociedad. Esta situación ha dejado a muchos preguntándose si el país podrá recuperar alguna vez su soberanía o si los cárteles se convertirán en los verdaderos dueños del poder en México. Entonces, ¿qué se puede hacer para detener a los cárteles y recuperar el control? Algunos expertos argumentan que México debería enfocar sus esfuerzos en erradicar la corrupción dentro de las fuerzas del orden, sin depurar la policía y asegurar que los miembros de los cárteles no puedan infiltrarse en instituciones clave. Cualquier estrategia contra los cárteles está condenada al fracaso. Los esfuerzos para eliminar la influencia de los cárteles dentro del gobierno y las agencias de seguridad son fundamentales para desmantelar la infraestructura de los cárteles. Otros argumentan que legalizar las drogas podría reducir las ganancias de los cárteles al eliminar el mercado ilícito. Aunque este enfoque sigue siendo controvertido, algunos creen que al despenalizar drogas como el fentanilo, los gobiernos podrían privar a los cárteles de su principal fuente de ingresos, debilitando así su poder. Otra solución propuesta es una mayor participación militar de Estados Unidos. Algunos políticos sugieren etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que permitiría una acción militar directa en su contra. Si bien esto escalaría el conflicto e involucraría aún más a Estados Unidos en los asuntos de México, también podría proporcionar al gobierno mexicano recursos y apoyo adicionales en la lucha contra los cárteles. La crisis de los cárteles en México es uno de los peores desastres de seguridad en el mundo. Con los cárteles controlando vastos territorios, operando gobiernos paralelos y cometiendo asesinatos en masa, el país se encuentra en una encrucijada. Sin una acción decisiva, México corre el riesgo de hundirse aún más en la anarquía, con la posibilidad de que surja un narcoestado completo en un futuro cercano. De cualquier manera, la pregunta sigue siendo: ¿puede México recuperar su territorio o el imperio del cártel ya ha ganado? Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MapPack.